Tranza banda, ¿cómo están? Bienvenidos al stream del día de hoy. Eh, Estamos ya nada más preparando unas cositas rápido, entonces ahorita entro, para los que están ya en el chat y demás. Ahorita ya entro, nada más estoy preparando unas cosillas rápido y ahorita le damos. Mientras sigan escuchando musiquita de Destiny, no pasa nada. Ahorita regreso, no me tardo. Ahora sí ya, sorry, no sé por qué no se desmuteó el micrófono, pero bueno, ya estamos por acá. Bienvenidos a todos al stream del día de hoy. Ya sabemos que es el stream del lo que es el nuevo, ah, el reveal de todo este desmadre del juego y demás. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Como bien, aquí abajito está el chat. Si quieren dejar mensajitos que queden para la posteridad, lo pueden hacer ahí. Ahorita ya nada más rápido. Técnicamente ya empezó el stream en las páginas de Bungie, pero nada más está como que ahorita empieza. Si quieren se los pongo, nada más. Nada más que ando checando unas cuestiones de leaks y no se las quiero poner porque
para que sea como ¿cómo se llama? El más bien no se los quiero poner como lo de los leaks precisamente para no spoilearlos. Pero ando con el buen Callejas, entonces, para los que no conozcan a Callejas, era muy conocido youtuber, sobre todo en la comunidad de Grand Theft Auto, obviamente también en la de Destiny, pero más en la de Grand Theft Auto. Entonces, hay cosas interesantes para el reveal del día de hoy. No sé si se van a, de hecho, no sé si se van a juntar más. Pero ya estaremos viendo. Ando buscando una imagen suchis de. Una imagen que vi hace rato. Pero bueno, entonces ahorita ya voy a empezar con Callejas. Igual ahorita no lo escuchan. Igual sí ya lo deberían de escuchar, pero vemos. Son dos amiguetes que son compañeros de piso. Y está por aquí, Virf. Ya lo escucho yo. Ya regresé por acá. No encuentro la imagen. No sé si ¡No me jodas! La ando buscando de ahorita porque hay como porque está en Reddit, ¿no? Pero bueno, espérate, en Reddit, como yo tengo en mi server de Discord, tengo aquí lo del acceso directo de Reddit. Me está hablando por aquí Marta. Vale. Y creo que ya le encantaré, güey. A ver, espérame. Estoy hablando aquí. No, esta no es, güey. Esta no es. Es más apañada que las pesetas. Que también le pega al Destiny. Nada, no te preocupes, voy a entrar aquí a mi server de Discord, que tengo la sección esta de spoiler y todo eso. Y seguro que algo. ¿Qué es esto? A ver, New Post. No, pero esto es de dualidad. Petra Run, nada. ¿Puede ser algo relacionado con la luna, Virp? No, no. De hecho, es como un. Es como un header, una imagen de un header. No sé si sea el header de la temporada como tal o de la expansión. Pero literalmente de un lado sale Osiris, de otro lado sale como un elixir. Sale el testigo y a la final de la derecha sale otro personaje que no sabemos quién es. ¿Qué me estás contando, Virp? Pero no lo encuentro. Y lo vi ayer. Y dije, la voy a guardar, ¿no? Para obtenerla. ¿Por qué no lo guardé? ¡No! No sé por qué no lo. Voy a entrar aquí a lo del tema de Reddit y todo esto. ¿Qué pasó, mi buen Esma? ¿Cómo andas? Hawk, empieza a las 12, empieza a las 10 de la mañana México el pre-showcase y ya el showcase como tal empieza a las 11. Espérate que se ha abierto la página en la otra. Ay, qué leche, tío. Cámbiate, aquí estamos. Vale, me vengo aquí. ¿Qué pasa, mi buen Piero? ¿Cómo andas? Muy bien, tío. Ahora llevo un par de días un poco fastidiado porque tenía problemas cervicales desde hace ya cerca de una semana. Y ayer estuve en el fisioterapeuta y la mujer súper bien, me dio mi respectivo masaje de paliza, de la paliza que no me han dado en 42 años, me la dieron. Te la hice en un día. Pagando, ¿sabes? Sí, a fuerza. Para que amarre, dice. Pagando. Buah, tío. Y me dejó la mujer que. Buah, y estoy ahora porque son agujetas, pero que telita. Nada, pero bien, muy bien, la verdad que sí. Ya por lo menos la hora de dormir, sobre todo, noto también la mejoría y demás, y se agradece. Vamos a ver, pues entramos aquí.
Estamos aquí en el Reddit, a ver, de Raid Secrets. A ver qué. A lo mejor fue en Raid Secrets, tienes razón, ahí no había checado. Claro, es que me entra yo ahí. Vamos a ver, y mientras voy a poner mi. Aquí estoy. Los horarios que estoy mencionando son horarios de México. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Ivo, o sea, en 15 minutos ya empieza como el pre-showcase y luego en 1 hora sería lo demás. Dice Piero, en unos spoilers, grupos de Facebook sobre la temporada. Sí, realmente no son spoilers como tal. Lo que pasa es que normalmente, para los que son sysadmins o manejan páginas de internet y demás, o de IT como tal, cuando tú vas a mandar algo a producción, normalmente lo subes al servidor 1 o 2 días antes para cuando ya digas como el release, así de ya va todo, pues ya nada más es presionar un botón y todo sale live, ¿no? A Bungie siempre le pasa cuando ponen cosas que no anuncian 1 o 2 semanas antes, o 1 semana antes, como normalmente lo hacen. Siempre buscas algo en la página de internet de Bungie y te salen esos spoilers. Realmente no son spoilers como tal. Bueno, son spoilers porque todavía no los anuncian oficialmente. Pero todo lo que está saliendo ahorita es algo que ya está en los servidores de Bungie, de la página de Bungie. Entonces, por eso hay un montón de spoilers ahorita, porque se les ocurrió así de, no vamos a anunciar nada hasta el día del showcase. Entonces, todo el mundo anda buscando qué sacar, ¿no? Vamos a ver. A ver, porque aquí no me sale nada. Si en Raid Secrets no he encontrado nada. No encuentro la imagen que vi ayer. Ay, por Dios. Vamos a ver. Este es de Raid Secrets. Desde el principio y miramos. Pues, a ver, aquí ya están. Vaya. Strange ascendente en la ciudad onírica. No, aquí en imagen. Vamos a ver si es la que dice VIRB. Agree. No, esto es de la zona muerta europea. A ver, todo sea que. Antes he visto que había por ahí un hashtag por ahí funcionando, ¿sabes? En Twitter del tema este. Dice, pero guardé mis contratitos como buen cerdo del PBE, como debe ser. Y vos son data mining. No, no es data mining. O sea, técnicamente no lo es. De hecho, es scrape. Lo que ha sido data mineado ha sido todo por Ginsor y está ya también publicado, que es lo gracioso. Y el datamineo de lo de Ginsor ni siquiera es de Destiny, es de Fortnite. Joder, pues ya me dirás. O sea, todo lo que salió como dataminado de lo de las armaduras de Fortnite, eso es de Fortnite. Una pregunta. Ay, te voy a pasar una cosa, ¿vale? Por Twitter y porque creo que la he encontrado. Creo que la he encontrado. Sí, creo que es esta. ¿Ah, ya la encontraste? Ahí llamando. Sí. Ahí la tienes en Twitter. A ver, vamos a ver. Ándale, esta es la que estaba buscando. Esta es la que estaba buscando. Entonces, si te fijas, el de la derecha, todo el de la derecha, bueno, así viéndole frente, ese no sabemos quién es. Es verdad, tío. Porque aparte es como, es un humano. Entonces, mi teoría es que puede ser Nezarek, que a lo mejor y no, pero podría ser. Como que tiene como la estética de ese pedo, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Sí. ¿Quieren que se las ponga en el stream? Yo no lo pongo, que si no la gente se me tira encima. Yo a los sí, que me han pedido, no. lo mando por privado. Es que en el mío sí lo quieren poner, dice. Sí, mira, me está hablando Miji también por privado y me ha pasado ahí las fotos. Exactamente. Esa es Miji, exactamente. Se las voy a pero escúchame, que ha encontrado bastantes más aparte de esa. Sí. Es que por ejemplo, el tema de armas que. O sea, muchas cosas de la siguiente temporada. Sí, de hecho, te la voy a pasar todas porque había una que yo la he visto y la he visto mañana y justamente te lo iba a decir. Y digo, voy a ver si ha visto VIRB esta foto porque me parece de lo más interesante. Sí, yo todas las fotos ya las he visto. Ya todas las vi, dije, a la banda del... A ver, se las voy a poner, pero luego no anden así de, ay, no, es que ¿por qué nos andas spoileando?
Mira, nos manda saludos Santa, vamos, con la cuenta de Crono. Te manda saluditos para ti, que ahora vendrá Santa. De aquí en un rato. Saluditos a todos, a los que están también ahí en el stream del buen Callejas. Ya estamos casi ni poquito de empezar el showcase. ¡Buah, tío! Que ganas ya que sean las 6. Les voy a poner la imagen en el stream, nada más para que no digan que no. Es esa. Voy a abrir tu stream también aquí en secundario. Oye, ¿sabes? que por cierto, Cayet, estamos usando el mismo overlay. Sí, está guapísimo, tío. Y gratuito, ¿qué más quieres? Está bien chido. Yo ya hace rato que estaba viendo tu notificación de que estabas en el stream. Yo sí, ese overlay se parece a algo que yo he visto antes. Me suena y no sé de qué. Sí. Me es familiar. Sí. Estamos usando exactamente el mismo overlay. Ay, tío, qué gana ya otra. Entonces, Ay. sí, la verdad es que va a estar bueno el... Sí, Miji, está muy guapo. Miji, hazme el favor, pásale a Irán las mismas fotos por privado que me las ha pedido, porfa. ¿A quién? Y así... no, que uno que está de mi clan, que está también en mi directo, y Miji, que está también aquí, que es de mi clan, me ha pasado la foto por WhatsApp. Y el otro muchacho también me ha pedido la foto, digo, te la mando por privado. Y como están aquí los dos, se la mandan entre ellos. Dime, Ventura, ya estoy por aquí. Dice Hawk, ¿qué no era primero Eclipse? Pues es que es primero Eclipse. O sea, es que en inglés se llama Lightfall, la expansión. Y en español le pusieron Eclipse. No sé por qué le pusieron Eclipse, si como que la palabra no tiene mucho que ver, pero a lo mejor por la temática de lo que va a ser la expansión, pues tiene más sentido, ¿no? Que se llame Eclipse en español, ¿no? Pero ya veremos. Ay. Ahora, por lo que vemos de la imagen, a lo mejor el personaje que no sabemos quién es va a ser el enemigo, el de la nueva raid de la expansión, no necesariamente de la próxima temporada. Entonces, pero ya va a depender. Lo que estoy viendo, y sácame tú de duda, porque tengo aquí también abierto el directo de Bungie España, ¿no? Ajá. Y la imagen de espera la veo diferente otra vez. ¿Allá la cambiaron? No, pues es la que... veo con un tono rosado, con un tema así de las nubes. Sí, lo de abajo, misma... ¿no? Sí. Sí. Y digo, estoy yo aquí mirando y sí, efectivamente, la han cambiado. Sí, es que para ese video en la página de Bungie tiene como... Así que donde termina la palabra showcase en el video, esa parte de abajo es transparente. En la página de Bungie, porque es el que yo también tengo en el como fondo del stream. Cierto. Pues sí, viendo la foto esta que hemos vuelto a ver, me da un poco de recuerdo a lo que fue la expansión esta del simbionte, de ¿no? Europa, con las luces estas cosas así, ¿te acuerdas? Y tal, así. Está interesante. Sí. Y las armas, pues te digo, las armas se ven que... madre mía. Que sean ya las 6, por Dios. Pero súper bien, tío. La verdad que... Hacía falta ya también, ¿eh? Hacía falta ya que empezase una temporada nueva. Porque tú lo sabes, que la temporada, la anterior, no la otra, que la alargaron tanto, tío. Claro, había gente que el que menos jugaba llegaba a un pase de temporada a nivel 300. Pero porque alargaron la temporada. Lo que no está. Sí, es que fueron 6 meses de temporada. Sí. Es que ¿sabes cuál es la cuestión ahí? De hecho, yo más bien sí lo veo más bien como sí dividieron la temporada con el pase de ese del 30 aniversario. Pero tenías que comprar el pase para hacer la mazmorra nueva y las pruebas de la eternidad, que también era así como que un grindeo medio tedioso, por así decirlo. Sí. Pero sí, ¿cómo se llama? Siento yo que sí, fue buena, al menos para mí fue buena época para jugar otras cosas. De todos los juegos que uno va comprando y que tiene ahí aventados, así de... Los voy a jugar. Platinos cayeron. No, entonces empecé a jugar otras cosas, ¿no? La verdad es que yo sí jugar Destiny como de diciembre a febrero. Claro, si es que... Que de hecho... a un punto... Esos 3 meses me ayudaron para hacer el resumen de año 4. Ese video es como de media hora que hice, de todo el resumen de todo ese año. Lo estuve haciendo en esos 3 meses, por eso me tardé un montón.
Ay, nada, pero mira, ya, yo creo que sí, que ahora pues eso, estamos ya casi llegando prácticamente a septiembre, octubre, pues noviembre, sí, los 3 meses y poco, pues yo creo que está bien para temporada. Ya, ¿qué pasa aquí? Es que están aquí, vale, ya está. Ay, bueno, pues faltan 5 minutitos para que empiece, Ah, para sí. que empiece el pre-show. Así que yo lo que voy a hacer, para no liarla mucho, me voy a poner aquí, voy a quitar el juego, para que tampoco se escuche la música del juego de fondo. Yo Y lo ya, que hago es pues, ponerla de Spotify. Yo realmente tenía la música del juego de fondo, sí, pero... no, pero como tengo aquí, antes de que entrara, iba a entrar Chris mientras hacer un poco de hora hasta que dieran las 5. O sea, a la hora del reseteo. Has venido tú y digo, pues mira, pues y no, y ya cierro el juego y para adelante. Vale, ahora ya ponemos aquí el este y ya pues a esperar estos minutos. Yo creo que ahora será pues entrevistando a la gente y haciendo un poco de resumen de lo que ha sido la temporada esta. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Así que esto lo cerramos. Sí, de hecho, a mí lo que me está gustando, por ejemplo, de las temporadas ahorita es que sí ya están avanzando la historia, la historia en general del juego, ¿no? Porque las temporadas del año pasado, o sea, fueron muy buenas, sobre todo en cuanto a historia y demás, pero como que no avanzaban tanto la narrativa en general del juego, ¿no? Y en estas temporadas están avanzando la historia precisamente ya para enfocarnos al todo este rollo del final de la saga de la luz contra la oscuridad. Sí. Entonces, Va, la cosa promete, la cosa promete. sí. Yo estoy, te voy a confesar, una de las cosas que más tiempo llevo esperando, que no sé si va a pasar o no. Imagino y doy por hecho que tú jugaste también al Destiny 1, ¿no? Vale. Ese cameo, o como quieran llamarlo, de la desconocida con nuestro guardián, cuando está hablando con nosotros y parece que la llaman por un intercomunicador y dice, sí, estoy aquí con él, tal. Estoy seguro de que ese momento es como un plan, vamos a decirlo, multiverso, ¿no? Ahora que se dice tanto esa palabra, multiverso y ese cameo va a salir también en Destiny 2. Va a tener, digamos, el porqué esa conversación. De hecho, la teoría, hay algo bien chistoso. Hay dos teorías importantes de esa llamada que está haciendo la exo desconocida en Venus cuando la encontramos. Una es cuando están combatiendo en Europa. Con Clovis el Exo, cuando están combatiendo la invasión VIRBmx y todo ese rollo, cuando dicen, no, pues ahí aguántalos, ahí voy para allá, ahorita nos seguimos agarrando chingadazos. Esa es teoría 1. Luego la teoría 2 es cuando están en el futuro sombrío, cuando están a combatir, ya haciendo el último, antes de ir como al último ataque contra Eris Morn y la oscuridad y toda esa desmadre, que es la reina bruja del futuro sombrío. Entonces, esa es como esas son las dos teorías. Igual, Bungie tiende mucho a que su narrativa luego la dejan como abierta a la interpretación. A eso es a lo que se refiere mucho esta Julie Nardin, que es como la líder de la narrativa de Destiny. Cuando se refiere a que la historia es como un folclore, es nada más como el boca a boca de lo que la gente dice, no necesariamente como cosas que tienen que ser como que tienen que tener esta resolución. Entonces, puede ser eso que dices, buen Calle, que de repente a lo mejor pongan el... Sí, ojo que empieza el pre-show. Ya empezó el pre-show, carnales. Ya empezó el pre-show. ¡Vamos! El universo está hecho de luz. Sentado y disfrutar. Estas fuerzas ancestrales se encuentran en toda la materia y la energía, tanto en nuestro sistema solar como fuera de él. Pero no siempre hemos sabido eso. Cuando el viajero llegó a nuestro sistema solar, lo llamaron de muchas formas. Nave, planeta, Dios. Su presencia provocó e inspiró grandes cambios. Terraformó varias lunas y planetas. La esperanza de vida se multiplicó por 3. Y lanzamos naves colonia para crear mundos más allá del nuestro. Fue nuestra edad de oro.
Pero como todas las edades de oro, estaba condenada a terminar. Un enemigo ancestral persiguió al viajero. Una voz en la oscuridad nos encontró. La humanidad lo perdió todo. Con su último aliento, el viajero hizo retroceder a su enemigo para crear algo nuevo. Los espectros. Entre las tinieblas que siguieron al colapso, los espectros eligieron a los primeros portaluces. Guerreros inmortales que recibieron el poder de la luz del viajero. La humanidad se enfrentó a muchas amenazas. Invasores de otros sistemas llegaron en tropel. Unos piratas llamados caídos vinieron a expoliar los restos de nuestra edad de oro. Los violentos cabal vinieron a por nuestro territorio y nuestros recursos, a conquistarlos. La colmena, formada por agresivos devotos de la muerte, llegó para saciar sus ansias de destrucción. Y los VIRBmx, unas extrañas criaturas mecánicas, llegaron para someter nuestro mundo a su salvaje brutalidad. También luchamos entre nosotros. Durante un tiempo reinó el caos. Sin embargo, al final nos unimos para reconstruir nuestro mundo, para curar nuestras heridas. Construimos una ciudad bajo la sombra del viajero. La última ciudad segura de la Tierra. En esa ciudad, toda la humanidad convivió en paz y armonía. Los humanos, habitantes originales de la Tierra. Los Exos, prodigios de la Edad de Oro. Y los Insomnes, un pueblo tocado tanto por la luz como por la oscuridad. Los portaluces prometieron proteger la última ciudad. Con el paso de los siglos, se ganaron el título de guardianes. Los titanes. No, Little Bomba, no está en español de Latinoamérica. Los hechiceros, eruditos de la magia y conocedores de las artes arcanas. Y los cazadores, audaces aventureros conocidos por su astucia. Esto es lo único que va a estar doblado al español, por cierto. Más fuertes cuando permanecen unidos. Ahora, nuevas amenazas usan nuestros poderes contra nosotros. La flota negra estrecha su cerco y nos empuja hacia un segundo colapso. Y nuestro mayor adversario, la voz de la oscuridad, se muestra como un ser de un poder inimaginable. El testigo. Pero no todo está perdido. Nuevos guardianes surgen cada día para cambiar el futuro en nuestro sistema solar y más allá. Soy fan mil de que hayan puesto como 50 tarjetas del Grimorio en un minuto en un video de 5 minutos. Todo lo demás va a tener subtítulos en español. Por cierto, saludos a la banda del chat de YouTube, porque no me había salido. No me había salido los chats los chats. Saludos a mi buen Gustavo, al Nacho Surf, a Naum. Saludos al Hyperion, al Cat Hyperion. Ya hay más presupuesto hay más presupuesto, sí, carnal, ya hay más presupuesto. De hecho, vamos a hacer algo mejor. Lo dejamos aquí. Dude, este de aquí, el rule que está aquí, este vato el que lo hizo lo vende en pósters y está bien chingón. Nada más que no lo he comprado.
For me specifically, I think about being a fire team leader. I think about not only being a fire team leader for my friends, but also for my family. So many of my friends trust me with their guardians. There you go. Very good. Very good. No es el cae, se cayó. You just killed your dad. Dice, está chido el arte. Sí, la verdad es que hay muy buen arte. Dice Tiago Run, ¿cómo vinculo mi cuenta para el emblema? Tienes que ir a tu cuenta de Bungie. Vas a la página de Bungie, te logueas. Te vas a... Híjole, no me acuerdo. Pero es en las configuraciones de la cuenta de Bungie, en la página de Bungie. Y ahí vinculas tu cuenta de Twitch con la de Bungie. Y tienes que ver el showcase por lo menos media hora de las... El showcase que empieza en 1 hora. O sea, que empieza a las 11 de México. O en 1 hora de esta hora. Y verlo por lo menos media hora ahí para que te den el emblema. Está chido el arte. Hay muy buenos artistas de la comunidad de Bungie, la verdad. Ya estoy verde. ¿Ya regresaste, Juan Calle? ¿Sí viste el inicio? Sí, he visto el inicio, pero se me ha cortado la de esta, ¿sabes? Oh, ya. Me he perdido un trozo. Los 5 primeros minutos básicamente fue como un resumen de todo Destiny desde el inicio, con algunas tarjetas del Grimorio y demás, hasta lo que va ahorita del testigo. Vale, voy a ver si pudiese pasarlo para atrás. Y ahorita pues ya es el arte, ¿no? Sí, vamos a ver. De la comunidad y esas cosas. ¿Ves? Esto es lo que yo digo. En YouTube me puedo meter y creo que también sale... Sí, en YouTube sí sale como te puedes regresar. Sí. Claro, exactamente. Dice, yo sigo varios venden sus cosas en varios medios. Sí. Bah. No creo. Bueno, me meto aquí, claro. ¿Llegará a salir alguien de la comunidad en español en estas cosas? El año pasado, ¿quién salió? Me acuerdo salió esta niña que se llama Subane, creo. Y salió esta otra muchacha, ¿cómo se llama? Calzume. Sí, la novia de Alex. Cuña. Ajá. A ver, Destiny de Light, de saga de luz, brasileño, japonés. Y son de los que me acuerdo. De Light, la saga de luz, Lumière. Vamos a ver si podemos. Sí, son de piratas, dice el Ivo. Creo que va a estar relacionada. Se me hace que van a expandir un poquito a lo mejor la historia de la del 30 aniversario. Sí. Dice el Piero, cierto jugador también. De ese personaje no hablamos en este canal, joven. A ver. Está en alemán y no, aún no está en español, pero subirlo ya en español, aunque sea. Ay, Dios, ¿En la página de Bungie? ¿Ya lo pusieron? Sí, están en todo lo está ya, pues mira, está en chino, está en taiwanés, ruso, italiano, japonés. Ah, mira, está el Deus. Brasileño. Salió el Deus en el showcase. Deus ha crecido un buen el último año. Sí, bastante. A ver si por Twitter me lo... Porque por... Bueno, vamos a ir mientras vamos viendo. Tenemos que pedir que sea el señorón haciendo sus casos. A ver. No sé, joven. No me he fijado que lo que están poniendo son trivias de los memes de Destiny. Trivial. No los había visto.
¿Qué más? La verdad que hay algunos de estos de arte que tela, Hay que están muchos. súper Hay trabajados, muchos tío. muy buenos. Sí, sí. Mira, My cosplay. name is Lillian. I go by Lily Bean Cosplay on Instagram, and I've been doing Destiny cosplay for 6 years. I started playing Destiny in late 2015, and I just fell in love with Ay, sí the te parece a la stories, Soraya. the characters in the game, Sí, sí. and I went to a local convention dressed as my hunter. From then, I kind of just wanted to keep going. I did a House of Winter Fallen Drag, the Sweeperbot, Soraya Hawthorne, Anna Bray, my hunter character from Destiny 2. It always has to do with a character that I'm drawn to in some way from a design standpoint. If it's a character that has a bunch of LEDs or, moving arms or something, I look at it and say, how can I make this? Because I want to learn from it. I want to diversify my skill set with my Spire's Associate costume. That's like a fully immersive costume. I can't see my face, I'm wearing a helmet, and I have 2 extra arms. Savathun was part of the Cosplay Cosmodrome event that Bungie did for Bungie Day, and being able to take a character whose design I wasn't super familiar with yet. Ah, esta hizo and cosplay de create Savathun. it in real life Buah. and then Ja, wear it. que está curradísimo, tío. Sí. Hay otro, es que no sé si es esta misma persona, pero hay otro donde es casi idéntico a lo que Sí, ves en el está tráiler, así las súper alas currado, enormes. tío. Sí, sí. This is what inspires me, and this is what I'm gonna do to show that it inspires me. A ver, ¿por qué? Ay. Siguiendo con esto de los artes, también hay un vato que hace los espectros en impresión 3D. Sí. Que le quedan muy chidos también. No sé si va a salir Hay aquí. gente, tío, que se hace unos trabajazos impresionantes. ¿Cómo? Que hay gente que se hace unos trabajos impresionantes, tío. Sí, sí, sí. Con Sí, los sí. 3D, con armas, guau. Sí, de las armas también he visto. Pero luego las armas, como luego las hacen al tamaño original, se tardan un montón en hacerlos. Y Sí, como que claro. no actualizan tan seguido. Pero el de los espectros hace todos los espectros que ha habido, que han salido hasta ahorita. Que son un. Bueno, obviamente los exóticos o los especiales, porque pues, hay muchos que son muy parecidos, nada más cambia el color. Pero casi todos los exóticos los ha hecho y la neta le han quedado bien chidos. ¿A cuál enemigo ves? Le temen más. Uf. Los goblins son muy pesados, desde luego. Yo digo, los minotauros son bien odiosos. Sobre todo los sobrecarga. Ahora vamos a ver con los mods nuevos estos de otra vez antibarrera con el sniper y demás. A ver qué tal. Ay, sí. Y la sobrecarga de arco, por fin. Sí. Porque la verdad es que sobrecarga con otra arma es muy tedioso, muy aburrido. Es un fastidio. What Destiny is going to do next. Oye, ¿sí es cierto? ¿Qué significa el CLM en español? De ese nunca lo he checado. Ostras, pues me pilla. Porque le hemos dicho siempre CLM por el nombre directamente. Sí, porque el Helm como tal en inglés como tiene sentido, porque Helm también es como, se puede traducir como casco, Claro. ¿no? O como la cabeza de algo, ¿no? Pero el CLM, la verdad, pues ahí sí pierde todo el sentido, pero nunca me he fijado qué significa en español. Well, for somebody who's played from D1 to D2, what makes a Guardian is someone who, against all odds, keeps pushing forward, always making the advance, always moving forward.
I was introduced to the game by a bunch of friends. Centro de Logística y Maniobras de Emergencia. Gracias, mi buen Ivo. Pues mira, otra cosa. Muchas gracias. Long story short, a lot of those folks either got deployed, went to other jobs, or just didn't really see them anymore. Complained about the content and not having it vast. I've learned from D1 to D2, the game has definitely grown. And me as a diehard Guardian, I keep pushing forward because I have the confidence and the ability to see what's happening. And now here we are, still playing. ¿Cómo se llama el espectro del cuervo? Glint, obviamente. Los jefazos. Hi, I'm Steve Saylor, aka Blind Gamer Steve. I'm a content creator and accessibility advocate and consultant in the video game industry. My name is T Morris. People call me T. They call me T Monster. I also go by Twitch Dad. When I started looking into wanting to stream, I had known this dude here for about, I think about 10 years at that point. And so I reached out to him. I was like, hey, you know what? I know you play Destiny. Would you be cool kind of helping me and guiding me through the game? I've never played it before. This is when I gave you a little bit of honesty. I said, are you sure you want me? Because you see me play, so you know how bad my aim is. Están hablando de mí, güey. That's what we'll call it. Uno es manco por naturaleza, güey. Y orgulloso por ello, ¿eh? Sí, sí. Walk forward. Walk forward. I want you to enjoy this. As someone who has a disability where it affects my vision, and it is hard for me to be able to play games in general, having someone take the time and guide me through being able to play a game and not try to rush me through things, that meant the world to me. Fue tú. ¿Cómo? Es que estoy mirando porque lo que va a ser entonces subtitulado va a ser el Showcase directamente, ¿no? Sí, sí, el Showcase va a tener subtítulos en español, no va a estar doblado como la introducción del video que vimos hace rato. Que yo me imagino que esa misma escena a lo mejor va a estar dentro del juego cuando entremos, como para un resumen. Sí, puede ser. Y no me extrañaría que incluso también empiecen a mejorar un poquito la experiencia de los jugadores nuevos, porque la verdad es que ahorita sigue siendo muy mala. Sí, les cuesta mucho. Es que es mucho, la verdad es que son muchas mecánicas que aprender en un ratito. Y conforme el juego se sigue haciendo más complicado en las mecánicas de cómo jugarlo, es más complicado para ellos aprenderle, ¿no? Sí. A menos que tengan un amigo que les empiece a enseñar, ¿no? Ay. Hola, disculpa, ¿podrían traducir? No les gusta hacer eso. ¿Quieren que les puedo traducir lo que dicen, la verdad? O sea, no tengo bronca con eso, ¿no? Normalmente hago... no tengo problema con eso, pero si quieren... La verdad es que ahorita lo que estaba diciendo el personaje... O sea, ahorita no estamos viendo como cosas del juego, pero lo que estaba diciendo la persona que estaba anterior era que hablar mucho de la parte de la accesibilidad del juego, que también parte de la comunidad le ha ayudado mucho o la gente con la que ha jugado, el chavo con lentes que no tenía como muy buena visión, le ha ayudado, que alguien le ha enseñado a jugar el juego y que le ha tenido paciencia, porque pues, obviamente cuando tiene un problema con discapacidades y demás, es difícil poder involucrarse en un juego de esta naturaleza. O sea, me refiero de esta naturaleza, que es un juego de disparos, que tienes que tener buena puntería, por así decirlo, ¿no? Pero la realidad es que también Destiny ha invertido mucho en la parte de la accesibilidad, no nada más para los que tienen discapacidad visual, que tienen algún tipo de ceguera de color y demás, pero también adaptando mucho de sus sistemas a gente que a lo mejor no puede, que son sordos, y tienes muchos de los callouts del juego dentro del HUD y demás, ¿no? Entonces, eso de lo que hablaban en el segmento anterior, por así decirlo. Miguel Bomba dice, el arte de Mitrax y Saint. Sí, ese también ya lo había visto, pero también sigo también lo sigo en Instagram.
Está bueno, está bueno. Pero ahorita realmente esta parte que estamos viendo del showcase es más como cosas de la comunidad en general, no tanto ahorita de la información del juego. Sí. El juego como tal va a tener subtítulos en español, pero igual si hay algo que podamos agregarle, lo vamos agregando, lo íbamos comentando. Dice Thornside, Virb, ¿dónde aprendió inglés? Recomiéndame algún curso. Les voy a ser bien honesto, la verdad es que yo, digamos que mi inglés, la base de mi inglés la aprendí cuando iba en la primaria, porque iba en escuela particular, y el resto ha sido con la práctica. Yo tengo muchos años trabajando en empresas donde nada más se habla en inglés. Entonces, pues la verdad es que es como... de hecho, normalmente hablo más en inglés que en español, como en mi vida diaria. Entonces, es más como una cosa de... Ha sido más una cuestión de práctica, de estar practicando y utilizando el idioma, que de estudiarlo. Por ejemplo, yo sí estudié japonés. Así como se aprende, ¿eh? Para mí es la mejor forma de aprenderlo, desde luego. Por supuesto. Por ejemplo, yo también sé japonés y el japonés sí lo estudié, se fue de ir a certificarme y todo ese rollo. Pero como casi ya no lo uso, muchas cosas ya se me olvidaron. O sea, hay kanjis que los veo y digo, ¡ta madre! Sé cuál era y tengo que sacar el diccionario y buscarlo, ¿no? Entonces, mira, dice, ¿dónde nació la historia? Se llama como mi pueblo, tú. Sí, mi pueblo es Maracena, donde vivo. Pero aquí pone Maracena. ¿A poco vives en Maracena? Nice. Ahí es donde está la Biblia de Marasov. Entonces, regresando rápido a lo del idioma, si quieren aprender un idioma como tal, practíquenlo. Búsquense gente con que practicarlo, que hablen, que ya dominen el idioma, que sean nativos y demás, y con eso aprenden. Porque la realidad es que así es. No hay como un truco para eso. Lo que voy a hacer un segundo, Virb, antes de que las 5 voy a ir por algo de vez, que tengo la garganta un poco bastante seca. Ve, sí. En un minutito. Dale, mi Bancay. Ay. Hi, I'm Gray, or Gamer Girl Gray. I am an Indian American content creator and community builder on Twitch with the motto Gaming for a Greater Good. I started my gaming journey in 2014 when two of my best friends gifted me my first Xbox. And I distinctly remember finding Destiny and staying up the entire night to play the game. No, get me out, let me out. Gracias, Sir Ventura, por el follow. Not dead yet. I found a place where I could be myself without any fear of being treated differently for who I was, how I looked, how I sounded. No, you gotta be kidding me, bro. Todos nos ha pasado eso, que nos caemos. Nomás porque sí, el juego tiene ganas de decir, te vas a caer, te caes. Me ha pasado muchas veces. Hay muchos clips en este canal de las veces que me he caído. Nomás porque sí. A huevos sí soy, ¿eh? Ya, estoy por aquí. Sí, ya estás bien calle. Vamos para allá. No, God, please help me. No. Oh. Building a happy corner of the internet is just about being able to lift people up in the few hours that they spend with me. Es que, Little, de verdad que a mí me pasa bien seguido eso que de repente se me acaba el piso. Yo le echo la culpa al juego. This game and this community constantly reminds me that we're not guardians just in name. We truly are bearers of light. Igual un poquito de lo que mensaje que estaba mencionando este creador de contenido, que es no sé si se refiere Indian American con nativo americano, pero quiero imaginar que más bien es como indio americano, o sea que viene de su ascendencia hindú y demás. ¿Y cómo se llama? Y él habla mucho sobre esta de la parte, lo mismo, que él ha creado una comunidad para que todos se lleven bien y que la comunidad ha sido muy... que los ha aceptado mucho por precisamente que esas diferencias no se notan tanto. Y la verdad es que tengo que ser, ahí sí coincido mucho en que Destiny como tal es un juego que sí trata como que de unir a la gente. Obviamente hay gente tóxica como en todos lados.
Pero siento que en Destiny como tal no es tan notorio. Igual a lo mejor puede ser, uno puede estar como un poquito en el perjuicio de tantos años que uno lleva jugando en este juego, pero sí siento que luego no es tan notorio el hate. A pesar de cuando de repente llegaron, ya saben, cuando dijeron que la relación de Saint y Osiris, que por qué son gays, que la chingada, bla, bla. Entonces así de dude, cálmate, ¿no? Pero sí, sí, no es tan discriminatorio como en otros ambientes, sí, por así decirlo. Tiene más aceptación. Mire, me está preguntando un amiguete mío que se llama en Twitch, Sirventura86, si te ha dejado un mensaje para mí. Ah, sí, dice. ¿Qué bueno está leyendo el chat? Dice: cuando llegue a calle, dile manco de parte de Ventura. Dice: yo también te quiero, Ventura. Being a guardian to me has shown me how important it is to stand up for what's right and to defend those who are oppressed and marginalized, just like Bungie continues to do every single day. So thank you, Bungie, for being real-life guardians to me and everyone else across the world. The way that you stand up for social justice issues and make sure that everyone in your circle is loved and cared for is truly inspiring. I know that it dictates the way that I live my life on a day-to-day basis. Thank you so much, and eyes up, Guardians. Señor. ¿Cuál es su cita de Shax favorita? Lancen más ganadas. Séptima columna y la otra nata. Lanzar más ganadas, obviamente. Obviamente. Vale, dice Santa que viene en 5 minutos. Va, me late. My name is Xavier, but you guys probably know me as Solar Flare. I make 3D animated skits based off of content in the Destiny universe. Prepare to return to being a god-killing... Ah, este vato, cómo me gusta el Twitter de este vato. Es que sí, no sé si es el mismo, pero el Solar Flare, según yo, sí. Was creative stuff you hadn't seen before, things that would be funny situations, but I didn't know how to produce them. One of my friends suggested to me this program called Blender, and so I tried to learn it myself. I taught myself, I made a video. Solar Flare was the main character. No sé si de hecho este vato era hacía memes de las animaciones 3D del juego y ahorita creo que ya trabaja en Bungie, creo, no estoy seguro. Usually, it's around 2 a.m. when I'm trying to go to sleep. My brain says, hey, it would be really cool if we went to sleep. But instead, what if we thought about a new video to create? Hey, Bobby! Hey, Steven! The future for Solar, I'm really excited. I'm working on a script and a whole plot, a series of videos. I'm really excited to create an actual cohesive storyline. So, turns out... Ah, ese video está bien chido. Sí, es el mismo que estaba hablando. Sí. De hecho, creo que, no sé si ese mismo video está subtitulado en español o alguien hizo como un doblaje al español de ese. Si lo quieren buscar, lo voy a buscar y luego se los paso. Pero no estoy 100% seguro. You might find yourself going to one of their weddings 5 years from now, just because you decided to send them a friend request after they danced with you in a Crucible match. Are you really going to tell me that looks more like the letter V than a slice of pizza? It ain't pepperoni! It blows me away just how dedicated people are to creating things in this community. It's just so cool to see how passionate people are about all of it. ¿Qué pasa, mi buen Ryujin? ¿Cómo estás? Temporada de Nikola Tesla, dice el Anakin. Igual, igual. Temporada del arco. Va a haber varias cosillas, va a estar...
Va a estar bueno el arco 3.0, la verdad. Dice... Interesante, sí. Sí. Va a ver, la verdad es que va a ser como esas partes del un poquito ya más específico del build que quiere hacer de arco. Yo ya vi varias cosillas, sí, para el titán, que van a estar buenas para ver cómo funcionan. Hola. Saludos. Hola. Muy buenas, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú? Bien. Pues nada, que he terminado justo ahora de trabajar y en cuanto he terminado aquí ya enchufado. ¿Qué está en el móvil, por casualidad? Sí, estoy en el móvil ahora mismo, sí. ¿Ves? Te escucho diferente. Sí, estoy en el móvil. Vale. Salimos de la duda entonces. Confirmo. A ver. Aquí. Dice... Emocionado y godineando mi buen YouTube. Pues aquí ya estamos pues igual, yo estoy de vacaciones, por eso estoy haciendo esta madre. O sea, pedí los ayer y hoy. Ayer porque tenía que hacer cosas en la computadora del stream. Y hoy precisamente para lo del showcase y la nueva temporada y demás. Entonces, todo relax. Dice Lil Bamba, lo bueno que descansé una semana en mis vacaciones y ahora darle con todo. Eso es todo. Siempre hay que tomar todo en sus vacaciones, siempre. Nunca dejen de tomar sus vacaciones. Justamente cuando hemos empezado, ¡buah! Ya he visto algo. ¿Has visto algo, no? Sí, he visto que estabais hablando de eso, sí. Ay. Vamos. Okay. Ya está, Sibo, provechito. Vete a preparar tu comida. Donde te la comas toda. A ver. Tu arma favorita de éxtasis que no sea ya en luna. Ay, mira. Me gusta bien un montón, tío. Están ahí Marjuyu, Anarquía, Telectro, Régimen Suro. Pero ha dicho de estasis, ¿no? No, sí, no, es que están poniendo imágenes y como una especie de trivial. Entonces ha pasado el trivial y luego es un fanart de imágenes que están poniendo. Ajá. Ya. Yo la verdad la única arma de estasis que uso es la de... La que salió en la temporada de los perdidos. ¿Cómo se llama? ¿El exótico? Se me olvidó su nombre. Cetro de Ager, ¿no? Ah, el de Ager, sí, ajá. La pistola. Sí. Cetro de Ager, sí. I would, get so many dungeon clears, go, flawless to the point where even. Decía Aventura, no te enojes conmigo, somos más que nos hacemos entre nosotros. Ah, sí, no te preocupes. Sí. De hecho, por eso me preguntó. Aventura caso aparte. Sí. Tiene permiso. To have all of that in like 8 years, I wouldn't even believe you back then, but here we are. Dice, sí. Sí, qué bueno. Así se disfruta y este septiembre va a pedir 10. Ah, sí. Eso sí. Ya tengo un montón de días de vacaciones. El lugar donde trabajo está bien chido porque te dan un montón de cosas así de... ¿cómo se dice? Como de beneficios aparte del sueldo y todo ese rollo. Como por ejemplo las vacaciones. Yo este año, es el segundo año que estoy en esta empresa y tengo ya 26 días de vacaciones y ya me faltan, soban como 12, una cosa así. Joder. Entonces la neta está muy chido. Qué maravilla de empresa, tú. Así sí. Ya digo yo. Dije, la mía son 3 semanas y todavía no tengo yo todavía vacaciones. Hola. No, sí. Hola. Charker, buenas, tío, ¿qué pasa? Calle. Buenas. ¿Cómo vamos? Dice, ¿no se escucha el Discord acá? A ver. Sí. No, me dicen en el stream. A ver, déjenlo cambiar. A ver, cambié la fuente, me dicen si se llega a escuchar. Uy.
Un chalán, una cuchara chica que ocupes. Necesitan saber inglés, carnales. En mi trabajo sí es saber inglés, sí o sí. Ahora sí, ok. Sí, no sé por qué no se estaba escuchando el Discord. Según ayer yo se escuchaba. Es que ayer formateé la computadora con la que hago el stream porque tenía un disco duro normal y la LOS tardaba como 1000 años en cargar todo. Hombre, monillo. ¿Qué pasa, gente? Buena. Bueno. Aquí Llegó el está. señor del Slack. Sí, señor. Hoy no me busquéis con traje, hace demasiada calor. No. ¿Cómo así? Aire acondicionado. Cerramos directo aquí. Sí. Pero sí que vengo con camisa. Bueno. Camisa de flamenquitos. O sea que... Hey, mira el Colossus. Como guardián hace ya 7 años, jamás creí que llegaría tan lejos. He puesto fin a incontables amenazas y he conseguido las armas más exóticas. He explorado el sistema solar. que la he puesto ahí. Las respuestas más enigmáticas. No sé, coño, y ni me quedo nada. vale. Seguía faltándome algo, hasta que lo encontré. ¿Sabéis qué forja verdaderamente a un guardián? Los compañeros que están a tu lado en cada aventura. ¿Qué pasa, monillo? ¿Qué dices? ¿Hay hype o no hay hype? A ver, estoy flojito, la verdad, estoy flojito de hype. Ahora, yo tengo que ver algo. De momento, con los ánimos que llevo de lo que va siendo una vez se acaba Reina Bruja, fue como, vale, me he pasado de Reina Bruja, ¿y ahora qué? Me quedé como vacío, por decirlo así. Y o sea, para que os hagáis una idea, no he jugado ni la última dungeon que sacaron la de dualidad. Sí. Ya ves. O sea que sí, imagínate. Sí, no. Ahí está mi monillo con la camisa hawaiana ahí. Hawaiana. Y el pantalón corto. Vamos, No vaya a ser. Es que hace muchísima calor, no puedo ponerme un... O sea, y encima como... Tal y como está el precio de la luz, como para poner el aire acondicionado. No sé por qué monillo no gana lo de Fashion Week, tío. Dice VIRBmx, todos esos que hablan, ¿quién son? Uno es Callejas, otro es Santa, otro es Monillo, gente de la comunidad en español de España, que son con los que normalmente platico de repente. Entonces decidimos juntarnos y estar todos en el showcase. Uno está apenas llegando. El que estaba hablando ahorita, Monillo, el año pasado, de hecho hizo el igual sube en el showcase, pero estaba vestido de traje, así de traje bien formal. Entonces fue un memazo de ese entonces, ¿no? De esa época. Entonces son los que están hablando ahorita. De esto en cada gala que hace, los Game Awards. Ay. Pues vamos a ver qué nos trae el arco, tío. Vosotros, llevo un rato escuchándoos, que lo que pasa es que estaba merendando antes de entrar. Y os he visto que estáis todos hypeados, cabrones. Yo sí. ¿Para qué te voy a mentir? Si te digo yo por la raíz, ¿no? Yo por la raíz. ¿Para qué no te voy a decir es que no? Yo te digo una cosa, es que con palabras técnicas, la dilatación del culo que vamos a tener cuando veamos a Aurea aparecer por ahí, eso va a quedar... ¿Qué vamos a hacer, porra? Va, venga. ¿No a sus clases? Sí, eso lo sabemos. No. A ver, saberlo por la imagen que hay de... Bueno, pero me estás hablando aparte del arco 3.0. Sí, la que se había filtrado que era verde, ¿no? La verde. Yo voto que sí. Sí, o sea, sí, de hecho, eso lo van a anunciar al rato, porque todo eso viene de la página de Bungie. O sea, es todo lo que va a salir ya cuando salga no sé si habéis visto las imágenes, que es lo que dice Vir, que se han publicado. Sí, es que todo eso es cuando vas a lanzar algo en una producción grande, llámese una página grande, todos los cargas en el servidor 1, 2, 3 días antes y ya después lo mandas a que aparezca ya en la página, ¿no? Entonces todo eso que ha salido de los supuestos leaks es de la página de Bungie. Es de la página de Bungie. Entonces todo eso se va a anunciar hoy. La nueva subclase, lo de Arco 3.0, la temporada, lo que va a venir la expansión. ¿No? Entonces, algo he visto, Pero mira, pero lo mando por fin. ¿No? Vale, pues solo si quieres, pero
No, que pues quieras. no, a ver, Yo no lo quiero mando grabar. por privado, por eso, por el... Spoiler. Ah, sí, por privado, sí. Por privado, sí. Claro, yo busco aquí a Monillo. A mí no, que a mí yo quiero verlo como... Vale. Yo sí lo he Coño, visto, yo sí lo he visto. Cals está en el de Eurogamer. ¿Qué cojones? Sí, lo dijo ayer que iba a salir. Sí. Qué bueno. No lo sabía yo. A ver, mira. O sea, vi que iba a decir algo interesante, pero no sabía, me quedé a medio camino. Sí, pues eso es. A ver, una por aquí. Son 4 imágenes, Monillo, para que te haga la idea. A ver qué me enseña. Aquí, 1, 2. Ya es que quiero verlo en directo, la verdad. No voy a engañar. Me produce más hype viéndolo de nuevo. Y esta. Fino. Monillo, pega. Ahí te van. Vamos a ver. Ahora. Hostia, el puto cable era, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto? No, me parece que este cable se cortó el cable. Hostia. Esto, a ver, la primera imagen yo la cogería con pinzas, ¿eh? Hay una imagen que supuestamente es fake. La de... No tiene nada que ver. Dame un momento, lo mismo, ¿eh? La de las armas, perfectamente es totalmente válida, que esta es de esta season, de la que empieza hoy. Sí. Esa es la segunda, la de la nave, yo diría que también. Totalmente... La de la nave parece más bien... Dice Bungie, liqueando Bungie. Técnicamente. Dice Anakin, oye cabrón. ¿Cómo, güey? Última, no sé yo qué decir, ¿eh? Yo te voy a decir, no es ni lo sé a ciencia cierta, no, pero más o menos, como tengo puesto en mi Discord lo de las notificaciones estas del Raid Reports y todo esto, y de la Raid Secret, he leído por ahí cosas que tienen que ver con un queche. Entonces, claro, veo la imagen. Yo no sé, me tira que flipas para atrás tanto la primera como la última, ¿eh? Bueno, pero vamos a salir de duda hoy, seguro. We all can remember what it means to be a guardian. We all can remember to rally around each other, to show the love, spread the good vibes, and push back the darkness. I'll see you out there. Voy. En español nada más han salido 2, ¿verdad? Este Deus y este Colossus, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí. Pa. Venga, 15 minutitos. Ya queda menos. Ya queda mucho menos. Sí. Joder, tío, ¿sabes lo que pasa? Que estoy todavía con el cuello, estoy aquí robotizado. Parezco Terminator. ¿De la joda que te pusieron? Buah, tío. Qué paliza me dio y pagando. Es como digo, y pagando. Y el viernes tengo que ir otra vez. Es lo gracioso. Tengo una segunda cita, pero bueno, es nada más que esa. Porque si no, la verdad que... De hecho, vino ayer un amigo mío que está ahí en Asturias haciendo el servicio militar, y ahora sí, el tiempo sin verle, y me vio, me dio un abrazo. Me acordé de su familia, ¿sabes? Cuando me dio el abrazo. Del primero al último. Digo, no me toques más, no me toques. Dice un cazador vive sin ganas. ¿Hablas de canales de Destiny en español? Sí, de canales de Destiny en español, VIRBmx. Ven a acompañarte, bro, estás muy solito. ¿Qué pasó, muy bien, Makoto? Acá andamos. No, todo bien, todo tranquilo. Estamos ahora sí con la bandita
la bandita de creadora de contenido de España, casi todos. Bueno, de hecho creo que todos son de allá. Es raro, digamos, encontrarte algo que sea de Destiny sin la típica fuente de Destiny, ¿no? Tipo de letra. Sí. Mucho arte, la verdad. Muy bonito. Ojo, mira. Que viene la nave. Esto fue cuando lo de... Esto fue Europa, ¿no? Sí, correcto. Sí, mira, subtitulado ya. A ver. Bueno, esto suena comercial. Es lo de Fortnite. Siento que esto es comercial de Fortnite. Ah, no. Is it? Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect more. So, did you keep playing for the life-changing god rolls? Yo aún no tengo la espada de vacío, tío. No me ha tocado ni una puñetera vez. No, la de esta. Pues no ha entrado, cabrón, a la mazmorra. ¿Cómo quieres que te toque? No, la espada de vacío de la. Vale. Como decimos nosotros. La verdad, la espada de la mazmorra está... No la uso, sinceramente apenas la he usado, pero está bien. Una vez, contada, una. Me tocó, la usé un poquito y ya está. Ya, pero yo es porque me haya tocado, ¿sabes? Sí, es la colección, está claro. Sí. Es como con... A mí me pasa con la aguja de la raid. Me tocó la aguja y yo, a ver, encima de perk, exactamente, acuérdate, Santa. Y alguna vez, pero... Queremos escuchar el chiste. Thank you so much for joining us today. Okay. Mira, ya por lo menos está con los subtítulos ya. Como hay cogiendo refrigerios por aquí. Being a massive Destiny and Bungie fan, and what that's like to go from massive fan to actually working at the company that you loved so much. I want to learn about your journeys. How did you get started playing as a player, not as somebody who works here, playing Destiny, and kind of how has that relationship with the game evolved through the years? You know what, T, you and I, we've had many conversations with Session. I want to hear from you, buddy. So I've been playing the game for a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Okay. And so, you know, as proof of my, the D1 Alpha veteran status, I have my raid belt here today. So this is my cringe moment where I will be proud. It's nice to see one in person. I've only seen it on like screens and like screenshots. Tell us a little bit about it. Like, how'd you get it? Sí, vimos que salió Colossus. También salió este Deus. Hay otro que se llama Pesteran, subió un prom de 500. No sé, nunca lo he escuchado quién es Pesteran. ¿Qué pasa, mi buen Mike? ¿Cómo andas? Todo bien, esperando el showcase. Tiene subtítulos, así que se pueden leer por ahí. Si lo están viendo en celular, sí se ven. Bueno, en tablet igual se ven. En celular quizás se vean tanto, pero si necesitan algo, pues les puedo ir traduciendo si tienen alguna pregunta. And you are raiding, or if you're planning on raiding for a long time, drink water, stretch, bathroom break. Don't die. Bathroom Please. Thank you. Don't let that heart rate get too low. I'm very much with Sam on this in terms of like the loving the problem solving and loving to get into Mike, that. es en el preview no aplica para lo del emblema. Es después de las 11. De las 11 a la 1:30, que es lo que dijeron que, bueno, de las 11 a las 12:30 tienes que estar por lo menos media hora en uno de esos streams. Entonces, para que lo tengas en cuenta, esta parte del stream todavía no cuenta para el emblema. De una vez les aviso. Like I played all the way through Deepstone with my clan, which was amazing. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on. 8 minutos, mi buen Makoto, ya mero. Tienen que enseñar la temporada, tienen que enseñar lo del Fortnite. When you are learning from it, like at least for me, I feel like the journey. Sí, esta es otra. ¿Habéis visto lo de Fortnite, no, chicos? Lo de la colaboración. Que los de mi trabajo me están viendo feo, Makoto.
Yeah, but I think like seeing where Lo de que me voy a comprar la skin del hechicero. Obviamente, Titan Master Race, valedor. Like seeing Eris like help all of these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people again, I know some folks that don't really like him that much, but to me he always just seemed like a really father figure who's trying his best for everyone. Yo pedí permiso para salir Lo temprano. suelta así, Pues. pero de gratis, ¿eh? Y Kane murió. Ala, toma, para ti. ¿Por qué siempre tienen que sacarlo? ¿Por qué siempre hurgan en eso? Es que no lo entiendo. Tenemos sentimiento, Monillo, tenemos sentimiento. Superado, o sea, por mucho que pase el tiempo, no está superado eso. Lo de Kane no se supera nunca. No, nunca. Bueno, escúchame, y también porque nos lo presentaron de forma traumática, ¿eh? O sea, toma un E3 y ahí te suelto que muere Kane. Y tú. En el E3 encima, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué? Que era algo de la De ONI. su madre, A tío. huevo. Pro would stumble or Zavala would stumble, she'd be like, take a step back. Patience. Healing doesn't happen overnight. And exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons of the incredible narrative team and just diving Viva deeper Kate. into all of Sí, the el characters, equipo narrativo ha andado que flipas, eso sí que es verdad, ¿eh? Ah, sí. En Lore es la hostia ahora mismo, pero en contenido, ¿no? Ahí yo difiero un poco. La verdad es que No tendrás tu opinión. sí, o sea, la parte narrativa totalmente de acuerdo. De hecho, yo totalmente siempre le he dicho, si algo ha hecho Bungie desde Más allá de la luz para acá, es empezar a mostrar la historia dentro del juego, que era algo que no tenía antes de eso, ¿no? Eso está genial. Y en el caso del contenido, la verdad es que también siento que Bungie ya también ha bajado un poquito la parte del hacer que las cosas sean demasiado complicadas, y siento que eso también afecta por los que hemos jugado tantos años el juego, que la verdad es que como hemos estado viendo lo mismo, sí llega a fastidiar. Entonces, yo desde mi perspectiva, Destiny ya no es un juego que juego para hacer como una carrera así de como si fuera otro trabajo, es nada más para echar cotorreo y ya, ¿no? Hacer las actividades de la temporada así, pero ya no busco hacer nada más allá de eso, porque si no igual también terminaría quemado, y con la misma opinión de él, es que no tienen contenido. Porque al final del día es una temporada chiquita. La verdad, si la expectativa de que la temporada sea como una expansión, también siento que es demasiado alta para la mayoría de lo que los piden, y eso no va a pasar. Sin embargo, por ejemplo, la Reina Bruja creo que ha sido la mejor expansión que ha sacado Destiny de todas. Sí. Yo voy a hacer el inciso con esto que has dicho, y es que el problema que te puedo resumir en lo que se traduce una temporada es: te meten un set de armas que a lo mejor hay recicladas, puede que sí, puede que no, te meten una historia que avanza semanalmente, te meten una actividad y te meten una misión de historia que, bueno, está ahí. Y, por ejemplo, esta última temporada jugabas la primera semana, la segunda otra vez, y era lo mismo, pero cambiaba un poquito. Y volvemos a lo de siempre, es reciclado. O sea, prefiero que si juego una cosa que cambie totalmente de una semana para otra, que no sienta que esté haciendo otra vez lo mismo. Yo he estado entrando, o sea, yo solo he entrado para hacer la parte de la semana, la semanal. O sea, entraba, hacía la misión semanal y me salía. Y luego ya pues entraba a subir niveles para amortizar el pase de temporada, porque ya que lo tengo, pues por lo menos subo hasta el nivel 100 y fuera, y ya aparco el juego. Sí, básicamente es eso. Pero me siento en la obligación, no lo hago de buen gusto, ¿sabes? El problema que siento es ese, que tengo, porque sé cómo hacerlo y
al final todos los que estamos aquí creo que somos expertos en optimizar el tiempo de juego en Destiny. Sabes que cada maldito segundo que vas a jugar lo vas a aprovechar, porque vas a hacer algo que vas a obtener una recompensa. Y entonces lo que haces es que, bueno, mira, me pillo los contratos, me optimizo el ganar experiencia para subir el pase lo más rápido posible, o que consigo el artefacto, desbloquearlo para ir a hacer, para sacarle partido a lo que esté roto del artefacto de esta temporada, y así lo hacemos. Pero tú imagínate que eres una persona que entra sin tener ni idea de nada en Destiny. Entras ahora, de nuevo. Así es, de hecho eso lo estábamos hablando acá y yo, o sea, aquí ya son dos cosas diferentes. Una la parte de la experiencia como jugador experimentado y otra la experiencia como jugador nuevo. La experiencia como jugador nuevo siempre ha sido mala y tiene muchos años siendo mala, ¿no? Entonces, entonces esa parte la entiendo del cómo introduces a alguien nuevo a la experiencia de Destiny sin que conozca a nadie, porque esa también es la cuestión. Y Bonnie también ha forzado mucho el que tienes que tener amigos para disfrutar el juego. Sí, ¿no? Básicamente. Eso no, pero eso desde Destiny 1, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Solo, es que no. Lo de las pruebas de shoot, básicamente, no lo tengo, o sea, que no he llegado ni al nivel 13 porque todo lo que he jugado básicamente, prácticamente ha sido todo en modo solitario. Y en modo solitario no te puedes meter a hacer un leyendas porque es que no puedes hacerlo. No, es muy complicado. O lo juegas en leyenda o no subes el nivel. Es así de sencillo. No, de hecho, por ejemplo, si lo juegas en leyenda no subes más de nivel, te da los mismos puntos. O sea, jugarlo en leyenda, las pruebas de la eternidad, te da la misma cantidad de puntos en el nivel. Pero el contrato, pero para el contrato más los bestia de experiencia para subirlo, no lo puedes hacer. Sí, no, yo de hecho, los contratos no los hacía, yo nada más jugué las legendarias para el sello. Minuto y medio. Nada más. Minuto y medio. David, buenas tardes, lo primero. Davidcillo. Saludos. Claro, coño. Davidcillo, topo. Está en silencio. Ay, pues. Dice Erika, ¿cómo hay evento in game como lo del exorcismo de la reina bruja? No. Bueno, sí hubo un evento, no evento, pero hubo como una presentacioncilla ahí de algo específico. Está chido el modo de temporada, no suelta todo de madrazo, no es cansado, vamos a poder salir, me están viendo FMG, salidos. Vivo Makoto. Los chavales están acostumbrados a speedronear todo, sí, efectivamente. Retos de tren jamás me salieron en control las primeras partidas y ya no volví. La verdad es que es bien tedioso jugar pruebas de la eternidad. Ay, qué leche. Ok, ya se viene. No tengo claro ni de qué va el juego. O sea, Rigo, perdona que no lo había visto. ¿Qué tal? ¡Rigo! ¿De qué va? Pues. Grande Rigo. De disparar y de meterle más horas que al WoW. Matar y construir paredes. De eso va. Venga, vamos. Te viene lo que sea. ¿Has visto? Chicos, pregunta rápida. ¿Crota como mazmorra? No creo, pero estaría chido. No sé. Sería la hostia. Pero no ahora, ¿eh? Yo tampoco creo que Ya, no, ahora no. Ni de última. Sí, yo creo que sí. Crota como mazmorra, no. Vamos. Ni como rey. Venga. No, ni como rey. Vamos a ver. Se viene. A ver. Justin Truman, ojo, ¿eh? No, el apellido ahí todo potente. Sí, sonaba como actor. Pero no. Since then, it's been a wild year for Destiny. Esa camiseta la tengo yo. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen. So you could put it inside a grenade launcher. Hola. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict. ¿Qué pasa? The last year has been the best. Aquí estamos viendo el directito. Bueno, Rigo, grande. I hope you can Ay, feel no it lo as well. no lo estoy transmitiendo Seeing this ninguno. kind of reaction from our community, Sí. both humbling and inspiring. Bungie, we're not just developers. We're also Póngale guardians. condón We're que se trying to viene. build what we love to play in Te Destiny. mamaste. And that's what brought each one of us Ponte el here. oficial de Brought us Bungie. not only Yes. to Bungie, Vale. but also brought all of us to this final showdown between Pero light tenéis que tener linkeado la cuenta
de Bungie So, con... Claro. Without Sí, further la ado, tengo. this Me da cuenta. Vamos a ver, Para viene que- Eclipse. of the end. This is Lightfall. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meter el Discord, tantito. ¿Dónde es esto, güey? Cuando vean ¿Es en la pirámide? este glorioso final, vendrán a por nosotros. Para saborear hasta la última gota de esa lucha estéril. Ok, Calus. Esa es su esencia. Que vengan y observen. ¿Dónde es esto? Nuestra verdadera forma. Lo que hagan entonces. No es la última ciudad. Sin las cadenas de la esperanza. Determinará quién es. ¡Ay, a huevo, Spider-Mans! Que son cuando llegue. Ok. Seremos libres. O sea, va a ser la pirámide. La pirámide de la luna va a ser en la. ¿Va a ser la red? ¿No? ¡Míralo! ¿Es la pirámide de la luna? ¿Dónde es esto? No, mamá, el de Andalucía. Pues la guía, qué bien. No hagáis planes. Yo también he leído lo de la It's all guía. here. It's all happening now. Things are finally coming to a head. Hostia puta. Thematically, we really have been honing in on Es, that. es Cyberpunk. Que era Big set. Cyberpunk 2077, Destiny. Adrenaline pumping like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that we've been anticipating. ¿Será en Titán esto? No It's creo. pushing ¿Eh? it to 11. O sea, We've been tenía un aire a Titán, pero era demasiado grande, ¿no? Pues es que realmente de Titán lo único que conocíamos era la arqueología, lo de afuera. Sí, claro. Pero siento que está como que muy habitada como para hacer la arqueología. No, porque la arqueología estaba ya en ruinas, básicamente. Pero porque, o sea, me hubiese gustado ver a enemigos a otro tipo de enemigos, no a unos cabal. Es que está enfocado en Calus, por eso son cabal. Lo mismo, que salga en febrero todavía hay sorpresas. ¿No será alguna parte tipo grieta temporal de la... Ah, podría ser muy buen Mike, ¿eh? Que sea una grieta temporal de la Edad de Oro. Como lo que vimos en Marte, pero de otro lado. Y bien podría ser Titán. Antes del colapso. Es que a lo mejor puede ser como en teoría los planetas se los come la oscuridad. Vamos otra vez. A ver. Neptuno, tío. Hostia, Neptuno, ¿ves? Neptuno, va a ser en Neptuno. Efectivamente. Está guapísimo, pero van a ser 4 calles, tío. ¿Dónde Ah, ok. Mira qué diseño. Es un cyberpunk. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine. Okay. It's not like a lot of the places that we've Mira el campo del valle, ¿qué dice? ¿Y tiene sentido que esté relacionado con Rasputín, con lo del Nefele y todo ese desmadre? Y lo de Efridit y la compañía de Efridit. ¿Este quién es? Pues... Outriders can be compared to those, and they're both protectors of a civilization that's potentially under threat. ¿No va enemigo? But Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloudstriders have chosen to protect Jinetes de las nubes. Como guardianes. ¿Qué pasó, Cuslo? No, estás empezando apenas. So we've got the newness of that city. Los jinetes de las nubes, ok. Vamos, pequeño pony montado ahí, vamos. ¿Qué pasa? I wonder what that is. Y el Spider-Man. Verticalidad, tío.
Es lo que le falta al puto este. Armadura. En la Mira eso, mira eso. Mira eso. Mira eso, papá. La atadora. This is the Joder, guardian macho, tío. discovering darkness on their own and learning how to shape it and Madre mía. manipulate it and use it against Callus and his forces and, you know, have fun in the new urban environment. Spider-Man versión Destiny. You Sí, sí, are yourself for a wild ride. Bueno, pues ya está dando por sobreentendido que Calus sigue el año que viene y que esta temporada tampoco lo vamos a hacer. Ya. Sí, sí, sí. Claro, esta temporada con el testigo. A priori sí. Rigo, te lo tienen que dar con los tropeos de aquí de Twitch. Si lo tienes linkeado, te tiene que salir la notificación. Pero tienes que verlo el oficial, no este. El oficial. No, cualquiera de las Bungie. Ajá. Cualquiera de los de Bungie. Claro, claro. Pero 30 minutos. creo. Sí. And we tried to push that front and center in the Witch Queen. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then we added the legendary campaign. Because great combat. Por favor, que quiten los niveles de luz y voy a ser muy feliz. in your build crafting. Mira, esto ha sido un acierto, lo de modo historia en difícil, tío. Pero aparte tiene contest, o sea, tienes un nivel específico, no importa tu nivel de luz. Claro. Sí, eso está guay. Sí. O sea, todo el mundo juega en la misma línea de dificultad. Claro, exactamente. Lo super genérico. También se hace raro, tío. Como te decía, acostumbrado a la fuente de Destiny y que te metan eso ahí. Luego es yo qué sé, tío. La IER. Sí. No dicen cuánto va a ser. Y han dicho, venga, copiadito, joseadito. Todavía no dicen cuánto va a costar. Va a estar en los $100 seguramente. No voy a dejar que mi hijo juegue, ¿no? Como me está diciendo Ventura, me parece en plan como el Metro Exodus, lo mismo, tío, así. City that we've made and using Strand to traverse through it and explore it. It's going to be so ¿Hay gameplay o no? Ojalá, tío. Sí. La versión alfa, ojo. Vamos a ver, mira. De veneno, como se llame. Qué guapería, tío. El rollo es Cyberpunk, Sí. Y la música, fíjate que es todo, tío. Que me ponga por ahí a Alan Palmer y yo ya soy feliz. Es que, tío, mira. No, la versión, la expansión con el pase anual y la versión deluxe van a ser $100 seguramente. Digo, este juego es demasiado. Es que toda la Paco, bienvenido a la Alianza Arena. Vamos, qué grande, tío. Bienvenidos una vez más. ¡Que ay, madre mía, el bicho! Brute strength, they're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. They have these suppression Yo solo espero que en el estadio ese se pueda uno partir la madre. And then they fight alongside these terrifying new pyramid. O que sea un mapa de PvP. Mira. Part of his discipleship. Las nuevas unidades de luchadores. Son como una especie de sionicos avanzados o algo. Carlos, recibido mejor. Gus, pero a ti te pagan chido, no te duelen $100. Entonces, no chille. Mira eso. Qué guapería. Son unos sionicos. Mira, tienen los hilitos de los sobrecargas. Sí. No, pero es los mismos hilos que el de esto, ¿cómo se llama? El de la raid. Rook, Rook para el chiquito. Sí. Pero parece que lo van a combinar. Parece que lo van a combinar con el poder ese que te quita tu super o te suprime. Va a estar interesante. Eso me recuerda mucho al Halo Infinite, tío, el ganchito. Muy parecido. Pero no se ve como muy oscuro. Me da a mí la sensación de que sacando las habilidades el resto de enemigos se ven negros. Le falta brillo, no sé. Sí, un poco de brillo, sí, puede ser.
A ver, que es una versión previa y tal, pero... ¿La raid irá a ser de los Vex, a lo mejor? ¿Tú te imaginas un crisol? Va a estar guapo, tío. Pasadita del mapa. Lo único que lo primero que he pensado. En plan, me voy fuera del mapa. Igual que la esta. Tal cual. Lo mismo. Ok. Bueno, chicos, ¿qué tal? Me ha gustado, tío. Mira, Ahí. me ha gustado, tío. ¿Hay que comprar el paquetito de pañuelos para cuando nos revienten con la nueva Super en el crisol? ¿Sabes lo que estoy temiendo? Que no sé si ahora o después sacarán algo. Sí parecía la película de Thor, tal cual. Ahí viene. Este hombre me gusta. El que Ahí sale viene ahora. el que nos va a describir como... Sí. El Dave es la polla. Mira, ¿cómo lo engancha, tío, ahí? Ahí ahora, pero... Y cosas de esas. Seguro. Saco por si queréis hacer los rollitos. Tiene la armadura de la forja. Sí. Está guapo, por eso. Alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. Así es, joven. Así es, joven. Hombre Araña versión Destiny. Peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come together. Hostia puta, tío. Está guapo, El ganchito ese del cazador ojo, Ya verás. Ya cowboy. El gancho cowboy. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web. Y luego también, a ver, no lo sé, pero solamente será en los mapas nuevos. Oh, se puede añadir. Ok. Se me va el tren, se me escapa, llego tarde. Se viene el speedrun del puto asaltado. Del cubrir hueco, No, del cubrir hueco no, el Vamos, parkour. ¿Qué? Pero eso es Mercurio, ¿no? Te va a estar, ¿No digamos, es Mercurio esa eso? habilidad en los mapas nuevos o también en los que están ahora. Eso es de Mercurio, ¿no? Salió el asalto de... Sí. De Mercurio. Esto para los speedrunners van a flipar con esto, los speedrunners. Ya verás. Aquí va a haber muchas víctimas del arquitecto después de pegarse la Mira la lanza, tío. Mira esa lanza. Sí, ya se acabaron las caídas tontas. Con los brazos ojitos, Ese va a ser un salvaguarda para las caídas. Ya no va a haber pretexto para caerse. La lanza, la cuerda. Míralo, tío. ¡Hala! Madre mía. La derechada que se ha pegado, amigo. Increíble. A ver, el titán. Hostia. Mira, como con el mazo, pero dice, ¡Hola! ¡Bailarín! Espérate que el titán. El lago de los cisnes, míralo. A huevo, ballet destructor, carnal. Esa me recuerda a la película, a la de Kill Bill, a la chinita esa que... Ah, sí. Sí, es verdad, lo mismo, la de Kill Bill. No es magia de la colmena. No es magia de la colmena, afortunadamente. Madre mía de mi vida, qué pasada, tío. Mira por Archen ahí, Andrómeda de los caballeros del Zodiaco. Qué guapería. El del hechicero está chido, me gusta. Sí. Más a los puppets ahí, estoy controlando. Me lo están vendiendo, me lo están vendiendo. Joder. Lo vamos a comprar, no las pague, no me jodas. 100 paveles, edición deluxe, como cada año. Como cada año. ¿Qué pasa por tus caritas, tío? Flipando. Ay, qué guapo, tío, qué guapo. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with Por favor, mejoren la experiencia para jugadores nuevos, carnales. Sí, porque de los 5 millones habrán quedado... Ajá. Dale duro, ponte, tío, a disfrutarlo. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss. Mira, voy a decir una cosilla, a ver si lo confirma este hombre. Se rumoreaba que iban a poner para buscar guardianes en la torre. En la torre. Un
LFG. Vaya. A ver. None of what Joe just said makes sense to you. We want to fix that too. Because it's not about removing the depth. No, eso está, y de los que no pagan. It's instead about allowing everyone to dive De los que no pagan es nada más como su ruta de entrada para jugar, para que paguen lo demás. Espérate. Se viene. Ah, ok. Se van a hablar de la experiencia del jugador nuevo. Vamos a ver. Lo que tú decías, Virpa, al principio. Grupos de armas y armaduras que puedes cambiar. Menos mal, tío. El loadout, exacto. Por fin, tío. Un loadout predefinido. Para guardarlo. Oigan, si funciona como en The Division, yo sería muy feliz. Que pueda hacer un matchmaking desde la misión específica. To play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are this basically like a knowledge ladder. We actually progress you through a lot of Rangos de nivel, ok. systems of Destiny. Ah, ok, está mejor porque ya no son aventuras. Es como un sello. Salvando diferencias, pero también un matchmaking. Por fin, también te lo digo. Madre mía, lo que han tardado. En plan, como un tipo en Monster Hunter, por ejemplo, cuando busca gente que tienes que tirar la derecha. Claro. Sí, rango bajo, rango. Es como en Monster Hunter, rango bajo, rango medio, rango alto. Me gusta, tío. Bienvenidos azulitos. Azulito. Cuando eres azulito. Es que todo el mundo lo estaba diciendo, tío. Necesitábamos esa opción. Pues ese soy yo cuando hablo de lore, güey. Con mi pizarra llena de rayas, güey. Sí, dame pendejo, ¿no? A ver. Qué guapa es la. Sí, claro, es un incentivo. O sea, no para. Mira, sí. LFG, búsqueda de grupos en Eclipse. Muy guapa. Sí, señor. Sí, gracias. Gracias, Bongo. Looking for groups, perfectísimo. ¿Te han hecho caso, Vir? Gracias. ¿Se han escuchado, Han escuchado mis plegarias después de 8 años. Gracias, Bungie. Solo falta un año para que lo pueda. Hasta que no se puso serio, no le hicieron caso. Después de 84 años. Me gusta, de verdad. O sea, han tardado 8 años, pero por lo menos no han escuchado. Yo qué sé, tío. Solo con el orden para ayudar a gente nueva, con el Looking for Group. Sí. Me ha mejorado muchísimo la vida. Me ha mejorado mucho, exactamente, tío. Es que la gente nueva no saben qué hacer realmente. Nadie sabe son perdidos. Esto me gusta mucho porque también va a ser una manera más fácil de crear comunidad, ¿no? Lo hace más social, más accesible, sí, evidentemente. Más accesible. De hecho, era lo que estábamos hablando acá y yo antes, ¿no? Bungie se está enfocando mucho en la parte de hacer el juego más accesible para todos. Votos positivos a la gente. Lo cual me agrada mucho. Esto es como la de... Esto es como el LOL, cuando termina la partida que te pasan por la pantalla. Sí, exactamente como el LOL, para darle... Vas a poder ratearlos. Ok, las commendations. Ah, ok. Va a haber commendations también. Sí, señor, tío. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Muy buenos cambios. Estos sí que son cambios buenos. Estos sí que son cambios buenos y tangibles. Sí, son 20, ponía arriba. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader and looking at the guardian rank system, they have a lot. Ahora eso no quita que va a haber gente que lo va a abusar. That's the person I want to help me get through this hard content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. And with a system like LFG, y quiero imaginar que también lo de las menciones te va a dar cierto emblema, cierto título, cierto sello, etcétera, etcétera. Va a estar bien. Mira lo que guapo. Es que esto... Entonces hay recompensas para los dos lados. Fijaros, se pueden hacer los loadouts de la armadura y los loadouts de los modificadores de la... Ah, van a meter loadouts. Gracias, Bungie, también. Sí, o sea, pero como habéis visto, no solo loadouts de armadura, o sea, de las armas, sino de todo. O sea, de la armadura, de la... Sí, modificar. Sí, lo que haces en DIM, pero en Destiny. Dentro del juego. Sí, ya necesitamos el DIM. Ya está. Se acabó el DIM. Bueno, eso de que se acabó el DIM. Va pasando las armas, ya verás. Además en el DIM, como no estás en órbita
órbita o en torre no te deja cambiar nada. Por eso es una de las cosas que han... Ojo, a ver, qué bien. A ver ahora. A ver, la nueva temporada. Eso. Nueva temporada. Ok, a ver, tenemos info de la nueva temporada. A ver. And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content drought. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, Y nosotros estamos aquí esperando. Una tripulación. Ok. Tripulación va a ser del Ixnay la temporada, estoy casi seguro. Vamos a ver. La temporada del tesoro. Temporada de los tesoros. Ok, a ver, vamos a ver. A ver. Ah, es de Eramis. ¿Eramis? Sí. Eramis te pira. Ya lo sabía yo. He leído sobre ellas. ¿Cuál es la palabra humana? Piratas. La vanguardia debería reagruparse para luchar. La araña. Ok. Bueno, levad anclas. La araña, ok. La temporada de los... Demuéstrales a esos piratas lo Espera. que pasa cuando hacen enfadar a la... Ah, ok, dije, chicos, hay como va a haber guerra de naves entre naves, pero no había... Bueno, quién sabe, ¿va? Vamos a ver. Espero que tengas munición. Eso se me hace que va a ser como... ¿Va a haber como una raid o una actividad de 6? No, yo creo que va a ser la actividad de 6 por jugadores nada más. Lanzagranada... Ah, no, el rifle de fusión exótico. Oye, sí, el sniper de los caídos. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bastante interesante. Tienes la mercancía. Ok. La araña y Eramis. Ok. Mitrax. Un mar de estrellas te espera. Pero es... Ok, es actividad de 6. Perdona, me he dejado llevar por la emoción. No, la costa enredada. No es la costa enredada, es una nave. A lo mejor va a estar en el arrecife, pero no va a ser la costa enredada. Ok. Madre mía. Hasta el 6 de diciembre, chicos. ¿Cómo? 23 de agosto al 6 de diciembre. No, sí, son 3 meses. El 23 de agosto. Entonces hay una cuarta temporada, ¿no? Claro, sí, la que antes de la reina, antes de la eclipse. Hasta el 28 de febrero, de diciembre a febrero. Hasta la 18, la 19 y la 20 viene ya con el espacio. Me ha recordado a cuando jugaba, cuando ha salido tomando cubatas, me ha recordado cuando jugábamos con Marta y hacíamos wipes y era ¡Puchito! Que me salió de ellos los hielitos. Vaya cebollón, me cago en la hostia, Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, La araña. Eido, ¿qué va a aparecer Eido otra vez? Vamos. La última que me voy, vamos. Mira para lo que Que tiene sentido que sea la araña y el nómada, porque el nómada ayudó a la araña a escapar de la costa enredada cuando Mara se lo iba a chingar. Entonces, vamos a ver ahora qué sale de qué dice la araña. This season, we have multiple brand new activities coming that will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the main La clase de arco no tiene como la de Yo que le Qué guapo eso. Ya, guapo, ¿no? Hundir la flota. Vamos. Esto Sea of Thieves. Yo pensé que iba a ser combate de naves. Yo dije, vamos a combatir con las naves. Esto hubiera estado hermoso. Me llegan a poner un combate de naves y ya sí que yo qué sé. No lo van a poner. Con el diseño de naves que hay un montón. Me recuerda, Queche, o no recuerda desde Destiny 1 cuando hacíamos
cuando aparecía en... ¡Ay! En la división, que hacíamos la misión esta de la espada. Está igualito, tío, por dentro. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and that leads you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if VIRBmx is trying to collect them, it's nothing good. Okay. Taking the opportunity to line the ARC 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you've got all the simple ARC weaponry and the ARC shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. ARC is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy spaces and like deleting them. ¿Tenéis un dash en los cazadores? Damage type for people that want to hold W. Sí, es uno de los Es que no es el dash, es uno de los fragmentos. Hace eso que acabamos de ver. Ah, yo pensaba que era un dash así asignado, como lo de cuando corrías y le dabas a hacer el golpe este. ¿La carga de hombro? Creo que se llamaba. Que lanzaba una onda de arco por el suelo y avanzaba a unos metros. Es lo mismo. Es que a lo mejor la animación confunde un poco, pero es lo mismo. O sea, esa misma animación, pero ya es uno de los fragmentos para los cazadores. Pero como vas a tener lo de amplificación y el otro que ahorita no me acuerdo, la sacudida creo que se llama, puedes amplificar el efecto. Valga la redundancia. Where you consume your grenade, and it'll make what we call a sentient arc soul that fires faster. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplifying any arc soul you have from any source, will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Ya los Pedritos, eso los Pedritos. Los Pedritos. Eso los Pedritos. We gave Titans a new movement option, something that we felt like was going to be competitive in this new environment. Falta un Pedrito solar, coño. Sí. In the heat of the moment, you see it happen. Its whole property is like rush down or get out. La guarnición de ocaso vuelve también, fíjate. Que esa es la habilidad del titán. Sí, o sea, vale, es verdad que está intrínseca en el titán. Pero estético no es. Es super god. Ahí va. Mira. Es el de titán, ese va a estar bueno. Ese está muy chido, Eso aquí se llama mesa limpia, Madre mía. No ha dejado ninguno, tío. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard, and stay alive. Mira, Superman, pimba. Sí, pero no se la ha cargado. This is really a season that has a sense of adventure. You're exploring the system. You're looking for pirate treasure, pirate. Me gusta la nave esa, Así a lo tigretón. Se supone que es la costa enredada. No, la costa enredada no, pero tendrá que ser algún. Yo creo que sí que es la costa enredada. Pero el asteroide de la costa enredada sí se ve. Pero la costa enredada ya no está. Es verdad, porque no sé qué sitio vas a explorar. O a lo mejor Europa, la parte del Ketch, ¿no? Del Kel. No, si te fijas, me acabo de fijar que se ve el cielo y se ven las estrellas y todo. Es arrecife, ¿no? Yo diría que será o el arrecife. Bueno. Sí, va a ser en el arrecife, pero no en la costa. Esa es arma, Ah, pero esto es para subir rápidamente el. Para ponerte aquí. Para darte un boost. Ah, eso está bien, para gente que puede. La que no puede mucho. A ver. Era papá. Vamos. Ay, que viene papá Onyx. Ay, Dios. A ver cómo la cambian, las mecánicas que cambian. La armadura. La armadura, pero la armadura por fin. Pero, no. Esa es lo de lo de poner las piezas, tío. ¿Cómo se llama? Tío, los pelos de punta que tengo ahora mismo, Dios mío. Reciclaje. La corte de oro. ¡Recicla! Nos van a cambiar las piezas.
¿Te gusta pagar 2 veces por lo mismo? Ay, mucho, Marta. Sí, Marta. Sí soy, Marta, sí soy. Más que nada porque ya está pagado. Mi amor ha vuelto. Marta, ¿te acuerdas que en el laberinto la luz Mira nomás. Mira nomás. 26 para la cara. ¿Tu pizza qué era? Son 3 días. Este viernes, ¿no? Es este viernes, ¿no? El viernes y viernes. Por cierto, chicos, me acaban de dar ya el emblema, ¿eh? Y mirando que había mandado. Sí, ya cayó el drop. Para los que llevan por lo menos media hora en el otro stream. Voy a tener que ver guías para la red. Fíjate que no está tan complicada. Es mucho de mecánicas, la verdad. No es, la calle del rey no es tanto como del. Perdón, un segundillo. Habéis visto al principio que salía lo de la corte de Ori, que era donde metía la runa. Ajá. Era la corte. Han metido Destiny a la Epic Game Store. Hostia, Sí, lo dijeron. en la Epic Game Store. Fornite. Wow. ¿Qué Fornite? ¡Y viene Fornite! El Santa no ha dicho nada. Literalmente es que no van a entrar. Voy buscando la tarjeta de crédito. A ver. Sí. Me voy a ir al Fortnite a reventar con Sí. Ve a por Ori, a Fortnite, ve a por Ori. ¿Quién iba a decir que iban a revivir a Cade en Fortnite? Dan el 30 aniversario gratis. ¡Ojo! Nice, Para los que descarguen el juego en Epic, pueden descargar, les van a regalar el 30 aniversario. El 30 aniversario en Epic. Muy bien, Mungo. Muy bien, Mungo. Chido. Para aquellos que se quejan de que no hay nada para los que juegan gratis. Se están portando, tío. Es más, os digo, creo que la semana que viene, toda la semana entera, todos los DLC gratis, ¿eh? Aviso. Y si le pones el cross-save, lo vas a poder jugar en cualquier lado. Ay, la madre que me parió. Mira el hechicero, es que el hechicero es Me estoy partiendo, ¿qué es esto, tío? Es que el hechicero es la polla, tronco. 23 del 8, Dios. Quitarme esto de la vista, por Dios. Putas alubias me dan igual. Quitarme esto, que yo no quiero ver. Pues las armaduras están bien chidas, además, ¿no? ¿Os habéis fijado que han sacado también armaduras de Fortnite dentro de Destiny? Sí. Es lo que he dicho. Sí, van a estar los ornamentos. Me cago en la puta, tío. Pero qué bien. Madre mía. La Gear. Increíble lo que han metido. Destiny 2, la Gear. Venga, la próxima raid en piso picado. Pero ahí están para los que están jugando gratis y quieren el del 30 aniversario. Nada más tienen que descargar Epic, hacer el cross-save y ya lo pueden jugar en cualquier plataforma. Creo. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are ¿Ya no van a sunsetar las expansiones? Ok. Since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more. Nice. De hecho, yo siento que nada más deberían de regresar la Guerra Roja como experiencia de jugadores nuevos y a lo mejor renegados la campaña y ya con eso. ¿Ves? Lo que he dicho esta semana. Hoy van a dar las expansiones gratis por tiempo limitado. Muy bien, muy bien. Escúchame, esto es para pillar jugadores y lo van a pillar. Lo van a pillar. Es que no, esto es para los que no tienen la éxtasis, por ejemplo, pues. Esto lo he de nivel. Dale a las manos. Bueno, pues nada. Is live on the Epic Games Store. You can download it for free. La colaboración la tiene que costar un pasta, ¿eh? Muy bien, Monje. Es lo que está diciendo, que han estado mejorando la infraestructura para que puedan mantener todas esas cosas. Ya están las reservas para Eclipse. Esto de un póster, tío. Está increíble. Eso siempre pondría. Estamos un póster guapo.
Y Muy aquí bien. acaba. Y ya se puede reservar Eclipse. Ya se puede preordenar. Ya se puede. pagar. Claro. Ya. Venga. A ver. No. Nada, picadito. Y el viernes la raid. ¡Oh, espera. puta! El viernes a las 7. Vendrá la porno. Están guapísimas, súper. Están guapísimas. Me ha encantado todo, chavales. ¿Cuál es la No puedo decir nada más, ha sido increíble. Todo. Y cómo mola el gesto ese de ir encima del colibrí, tío. Como surfeando. No, ese fue del Fortnite. Ese fue como imagen de Fortnite. Ahora sí, tipo, tío. Eso es del No Fortnite. se puede hacer en el. Es parte del meme de lo que puede hacer en Destiny 1, creo, ¿no? Es que me tienen confundido, ¿eh? Y estáis viendo que son armas también del estilo de Array, ¿eh? Ajá. Ha salido automático. Sí. Sí, las armas están. Las de Pero ¿y el toque de maldad sale o no? Sí sale, lo tienen titán. Pues es la primera arma que se He ve. escuchado que sale, pero que la primera vez que te quitaba vida, te iban a cambiar por otra cosa. No, pues sale. Cuando tú pones el tráiler es la primera arma que se ve que tiene titán. Sí. Sale el toque de maldad, sí. Sí, sale el toque de maldad, yo también lo vi. Yo he leído que sale, pero que el perk este que te quitaba la vida lo cambian. Sí, no va a ser lo mismo. Puede ser, claro, pero sí. no sé. ¿Quién sabe? Sí, que van a cambiar el perk de la vida. Que no te van matando. Cuando tienes una bala, no te va a matar. ¿Vale? Yo dije. El Fall Guys, tío. El Fall Guys me ha matado, tío. Escúchame, porque las mecánicas de la red las tienen que adaptar. Porque ahora mismo, con otro elemento nuevo y con todas las super y todas las cosas, tienen que cambiar todas las mecánicas. Sí, sin duda. Ay, qué. Pues nada, chavales, madre. Bueno, ¿ya puedo ir a comprarme las skins en el Fortnite o no? Sí. A ver si están por ahí. Ahí construye muchas paradas ahí que yo te vea. Acuérdense que va a haber post-show y va a haber entrevistas. Entonces, si lo quieren ver, lo vamos a ver. ¿Hay entrevista? Sí, entrevistas con. Yo el emblema todavía no sé. A mí sí me ha salido. Que Ya, es que tienen. tu cuenta que tienes tu. Sí, tienes que tener vinculada la cuenta y también tienes que fijarte que estés viendo el stream desde la cuenta de una de las cuentas de Bungie. Tiempo, creo que eran 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Me lo he visto entero, cabrón. ¿A cuánto al final? Vamos a ver cuánto está el. ¿En cuánto nos vas a hablar, Bongo? A ver si lo tienes, Chicos, puede ser que tengo que ir a por el coche, ¿vale? Dale, mi buen Calle. Que nada, que muchas gracias por estar ahí y vamos hablando, ¿vale? Había en Twitch. Igualmente, tío. Un abrazo, tío. Había en Twitch. Cuídate, Calle. Nos vemos, chicos. 380.000 personas en Twitch conectadas. Casi nada. Destiny está muerto. Pues como todavía no lo ponen en Steam, ¿cuánto nos van a sablear? Hombre, Adri, estás conectado, tío. No te escucho. Han cambiado la música del menú, Es que estaba viendo el directo tranquilo. Vale. Si todavía no ponen cuánto va a salir la expansión y eso. Yo estoy entrando, pero seguramente que no. Yo he entrado hace 5 minutos. Yo he entrado hace 5 minutos y aún no estaba actualizado. Sí, no, yo acabo de entrar ahorita. Sí, hasta las 7 seguramente nada. Y en Epic tampoco está aún. Es decir, aún no tengo lo del DLC gratis. Es lo primero que has hecho, míralo. Hombre, que yo no tengo el Galahorn, ¿sabes? Pero yo soy de la idea de que va a salir unos $100, por lo menos. Pero ahorita regreso, banda, no me tardo. Hey Guardians, and welcome to the Destiny 2 Showcase post-show. Oh, I hope you're having as much of a good time as we are, because it is so good to finally share all the things the teams have been working on so hard behind the scenes. We've got Arc 3.0, we've got Space Pirates, we finally have Drifters saying more than 2 words. It's a beautiful thing, and we've got some really cool stuff lined up. Before we get to that, I want to say what a pleasure it is to welcome to the stage the one, the only, D-Flawless. Hey, how you doing, buddy? I'm doing great. Yes. Thanks for having me. It's such a blast to be here. Like you said, we got Pirates, we got Arc 3.0, we got Light. We got so much stuff to talk about. I can't wait to dive into it and just go over everything. Go ahead and give us your best Drifter impression. Go ahead. Pirates. Pirates. I love it. I love it. It's going to be great. We've got
got some deep dives with some of the developers that are responsible for the beautiful world of Destiny. We've also got a live gameplay stream later on with some of the team as well, which is going to be a good time. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Hopefully nothing crazy happens. No, we love crazy here. We're Bungie. Come on, let's go. Well, never mind. But speaking of deep dives, you actually have something coming up, right? I do. What you got? I got some members of the dev team here with me, and we're gonna be talking about some of the new stuff that's coming to Destiny 2. What's going on, y'all? Howdy, Flaw. How's it going? Thanks for joining us. What's going on? All right. So last time we did this was Shadowkeep, and Dado was here, and let's just address the elephant in the room. All right, there was a popular meme made, and I don't have a notebook like Dado did. I have cards, okay? So you can't meme this, all right? Solid. We're safe. We're safe. All right. Good to know. How's everybody doing? So good. Good. Happy to be here, man. Awesome, awesome. Let's go around the table and let's have everyone introduce yourselves. Let's start with this lovely gentleman to my left. Hey, everybody. I'm Joe. I'm the game director for Destiny 2. Oh, hey, everybody. I'm Dan. I'm the general manager for Destiny 2. I'm Taylor. I am the senior test lead for Season 18 and Season of Plunder. And yeah, excited to be here. Hi, I'm Kat. I'm the project lead for Destiny 2 expansions. Hi, I'm James Tsai. I'm one of the creative directors on Destiny. Very nice, very nice. Thank you all so much for being here. So let's just kick it off. We're all just talking. We're all just having a good time. What are we most excited for? Neo Muna. Neo Muna? Yeah. Neo Muna. It looks so good. Did you guys see that trailer? It looked so good. I'm very excited. I'm very excited. I think in general, like in Destiny, we've went to very different destinations. There are very nature ascendant, and I think I'm really excited to just see what a up to date, like super futuristic neon city looks like, and I'm very excited to just use the grapple on that. So, yeah. Grapple. Yeah, go. Yeah. Oh, I was gonna say the thing about Neo Moon, it's really cool because, as Kat was saying, we've gone to a lot of like abandoned places, a lot of nature ascendant places that are falling apart or overrun. But New Muna is like this, it's a civilization that the people believed in and it was worth protecting. And it really embodies like the positivity and the hope and the optimism that runs at the core of a lot of what Destiny does. So it's a really cool place. I think I'm excited for how different it feels from where we've been before, what Kat and James were saying. I think, last year the team was sent on a mission and we said, can you make a really cool swamp? And they're like, okay, yeah. And then they're like, okay, we've gotten really good at this like swamp making. I was like, great. Now make a city, right? Like now make like futuristic, like something that's never been done before in Destiny where you feel like, minutes before you got there, it was functioning, right? Like people were thriving in this place. And that's just a place that we've never been before in Destiny. Absolutely. You guys killed it with the design. And did I see this correctly? Are we getting destructible environments in the game? So the game is like all about like blockbuster action, big fun sequences there. And yeah, there's definitely like some locations, some places where there's gonna be a lot of like things blowing up, a lot of visual flair. It's not like the kind of destructible, like dynamic destructible stuff where you're like gonna blow like a new path in the level and be able to like take a different route than you thought you could. But it really adds a lot to the mood and stuff to have like these things blowing up all over the place. It really complements the theme of the release. Yeah, I think for us it's about really highlighting some of those moments, right? You're gonna place the rally banner down and just a sea of Cabal or Vex is gonna pour out, and then suddenly glass is flying everywhere and brands are going right. And that's that moment that we want. And then we're like, okay. Yeah, I think I earned that, those 2 treasure chests for my encounter there. I'll be on my way. After all the explosions. Yeah. Right. I mean, that's the trick, right? Like, it's a war zone, right? Like, I know we've been at war, and I know we've been protecting the last city, but to Joe's point, we just spent, the last year in the swamp, kind of playing detective. And this is, the battle is Listo, estamos de regreso, a ver. Things blowing up, there's the constant struggle. It's just a very different vibe. I'm super excited for the action of it. Who doesn't like ¿Ya salió? A ver, dice que ya salió. I do. So we talked about a little bit. Tell us more about who we're going to be encountering on Neptune. Who are we fighting? We saw some Cabal.
Yeah, I mean, I think the big thing is, you know, the witness has No sale, güey. pulled in and sent Callus, right? You probably saw that concept of Callus's, you know, in classic style, the big pyramid ship with his own sort of effigy crowned on it. And so there's going to be a lot of cabal. And then there's also this sort of Vex undercurrent threat of Neomuna as well. And so that's an interesting thing that players will sort of discover. En Epic ya salió. Vamos a ver. But on top of that, I mean, you know, Callus is... Dice que en Epic ya salió. Vamos a ver. He is a disciple of the witness, and so... Is it really him? I could say with like 97% certainty. Callus and not a robot. Okay. Yeah. All right. Yeah. Definitely probably. But yeah, it's so cool because you know, we've been seeing like a ton of stuff going on with like Kayatal and stuff in the past few seasons and things, and we're starting to explore like more of the backstory of like the Cabal, find out more about them as a combatant race. It's just really exciting to see that happening, like the Destiny universe continues. A ver, Destiny. And Callus, like we're gonna find out like why he's. Dice Lightfall, what does he want? la pura expansión cuesta $600, que son como $30. It's 97% Callus. Y el Lightfall con el pase anual, $1,000, que son como $50, güey. So like there's a different cabal. Fíjate. I think the biggest, right, you know, upgrade. Güey, y el Legacy Collection, si pueden comprarse el Legacy Collection, está en $239, que son como... Hey, you're gonna need some help, and that's what we call this, the Tormentor, right? Como... These look terrifying. What can you tell me about the Tormentors? I'm excited to go up $15. No está mal, ¿eh? We can tell you that. Yeah, so Pues mira, te va a costar $50, mi buen Gus. No vamos a poder... Ay, cálmate, todo dramático. El no vamos a poder vernos más. They are basically bosses in the battle arenas that you will encounter throughout Neomuna. They are, as you said, terrifying to fight against. They have different phases, and they're really like, El pase anual, sí, $50 con pase anual. O sea, son $1,000 mexicanos, que me pone que sean como $45 por ahí decirlo. Porque acuérdate que luego los precios de la Epic gringa con la Epic de otros países es diferente, güey. Pero pues, más o menos para que te des una idea, güey. Con pase anual van a ser como $50. Lo cual está muy bien siempre. They have like this like side thing, we call them, you know, like I said, our terrifying Grim Reapers. So they throw these like side like projectiles at you. They can rush in and like, you know, like grab you and stuff. And it's just. Oigan, espérame, ¿por qué no me sale el chat de YouTube? ¿Dónde están? Really fun, kind of like. They're living up to their name. Hey, Francisco Bora, ¿cómo estás? Perdón, no había visto tu mensaje. No me estaban saliendo los mensajes de YouTube. Terrifying Grim Reaper was the throwaway term. Like that's scary. This is Grim Reaper, but worse. And we also have another new character type. What are we calling these Cloud Striders? What can we say about these guys? Are they friend, foe? Yeah. A little background on the story of Neomuna. So during the first collapse, there was basically a ship that was able to escape, and that's how the society in Neptune started, and how Neomuna as a city came to be. They basically have been preparing all these years to avoid the second collapse and make sure that all their citizens are safe. As part of that, there is this class of people who actually are volunteers, and it's a very different paradigm from what we know as the Guardians. The Guardians are basically chosen by the Traveler to defend humanity. With the Cloud Striders, they actually volunteer to go through a bunch of cyber enhancements and really be ready to protect the citizens in the city. And so that's a very heroic thing to do. And we're going to be able to discover more of their story and how they came to be. But also it comes with a cost. Like they actually shortened their lifespan for about a decade as they are Cloud Striders. And so you basically have two at a time, one who's mentoring the next one, and we're going to see some of those things play out. Ok, eso de, por ejemplo, los Cloud Strikes, los jinetes de la nube, como que creo que es la opción en español, no tienen la luz, nada, son como voluntarios, como policías, por así decirlo, el ejército del Neomune, que es el nuevo planeta de Neptuno, bueno, en la nueva localización es Neptuno. Pero no son elegidos por la luz. The Cloud Striders looks like they're hitting the gym, you know, morning, noon, and night, and they have a very different. Otra vez, mi amiguito quiso robarte la cuenta. Tu amiguito,
mystic, powerful view. Force all the time. Yeah, it's a beautiful juxtaposition. El Monster, ¿viste? Pero ya cerró todas sus cuentas. Te fijas, ya no tiene cuentas abiertas más que la de Steam, creo, que se puso otro nombre. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. To shorten their own life, the antithesis of immortality, to sacrifice their mortality. Pero todas sus cuentas sociales, de redes sociales, las cerró. Interesting to see, like, to explore how those two different societies play out and how they approach battle and how they approach combat. It's going to be really awesome to see it play out. Me borró muchas cosas, pero del... porque no tenías... Si es que si no tienes MFA, carnal. Strand. Tell me everything about Strand. Hey, Paco el Taco, gracias por el follow. I mean, it's green. You saw it was green. It's green. There you have it. That's the bulk of it. Yeah, I think one of the interesting things for Strand, you know, is it's the first power where your guardian is the first person to ever encounter this. It's sort of a thing that you're learning about, and you have mentors that are helping you learn more about it. But you're really on the front lines of this sort of new darkness power, and what does it mean? And then I think how that gets, you know, translated to the gameplay is this high mobility. We really love the thought of the cosmic web, right? Behind all of us, there's this web that connects everything, and Strain is about touching into that web, and that's why grapple can grapple anywhere, right? You don't need a point. The web is everywhere. You find the web and pull it towards you, and how the different classes sort of, you know, make this web come to life, I think is going to be really interesting for our players to discover over the next few months as we start talking more about it. Absolutely. And it's been something that we've been exploring on throughout the whole campaign, is also your Guardian's journey in discovering Strand, as Joe was saying, and how armas y armaduras en todos mis personajes. this new Chinga. darkness power is part of the story that we're gonna Dice, ¿de qué me perdí? ¿El viajero ya no se abandonará en el eclipse? No. No creo. No creo que el viajero como tal deje la humanidad, pero quién sabe, yo creo que todo eso, lo que va a pasar con el viajero y la oscuridad del testigo, como tal, nos vamos a enterar en la forma final. Porque ahorita, me gustó que sea temática pirata la temporada. Va a estar interesante. O sea, básicamente están expandiendo en lo que fue la mazmorra del 30 aniversario. Pero regresando a lo del viajero y eclipse y demás, ahorita seguimos viendo básicamente todo antes de la Reina Bruja siempre fue como desde el punto de vista de la luz, ¿no? Que la luz siempre es buena y que por algo estamos haciendo algo y que hubo una razón por la que el viajero nos eligió, nos dio la luz y que el viajero siempre es bueno, etcétera, etcétera, y esas cosas, ¿no? Y ahorita estamos viendo como el punto de vista de la oscuridad, ¿no? Precisamente viendo como que no, la oscuridad es tu salvación y que vas a hacer las cosas del juego como tal, de que tengamos como que, sí, pues la oscuridad no es tan mala, se ve como que es buen pedo, ¿no? Estamos en ese punto de vista, desde el punto de vista narrativo, ¿no? Entonces, así es como está evolucionando ahorita la narrativa. Obviamente todo eso va a acentuar más conforme vayamos avanzando en las temporadas de aquí a Eclipse y de Eclipse a la forma final y demás. Entonces, a ver. 8,700 pesos, estimada Argentina. Ahí está, ya ves, güey. No, tú eres bien, bien quién sabe cómo, hijo. And you got to play with a little finesse, right? Each thing is a little bit surprising. Really, what we're doing in Lightfall is like the proving ground. Los gusanos son los verdaderos malos. You want to shoot a lot of people? Ay, fíjate que no necesariamente, güey. Por lo que sabemos de lo que pasó con básicamente cuando el testigo y Rulk encontraron a Shita, que es la mamá de los dioses gusano, básicamente a Shita le dijeron, o mija, o cooperas o cuello, casi, ¿no? Y los dioses gusanos han estado trabajando para Rulk y el testigo. Entonces eso ha sido como que lo que, lo que ha estado como que trayendo esa parte de la narrativa, pero la realidad es que también
think about where you're going to stand, where you're going to aim, what your Esa es la parte de lo que nosotros no sabíamos. Entonces, los dioses gusanos han sido víctimas de sus propias circunstancias, porque al final del cuenta Shita, la mamá de los dioses gusanos, era la que le estaba dando el poder al invertido y hasta cierto punto el poder a Rulk, ¿no? Entonces, es algo muy chistoso de darte cuenta cuando ya sabes qué está pasando, ¿no? Entonces así de mis carnal, fue muy fuerte esa revelación cuando nos tocó verla, la verdad. Para mí sí fue así de no mames. Para serles bien honestos. Dice, perdóname por ser apasionado. No, una cosa es ser apasionado y otra es ser dramático, hijo. It's amazing to see how it all comes together. And sorry, I'm going to stop or I'm going to get emotional. Go. Sure. Taylor, what are you thinking about the strand abilities? What are you excited for in life? Ahora están hablando de su opinión de las nuevas habilidades de la nueva subclase. La verdad es que no han dicho así como que nada muy relevante. Por eso estoy hablando encima de ellos. O sea, están hablando un poquito como de la filosofía detrás del diseño de las nuevas subclases, pero nada que no hayan dicho ya en el reveal ahorita, ¿no? Okay, what class am I playing this time? Especially the aesthetic. That is always all about the fashion and like how your abilities will like kind of mesh with. I'm all about aesthetic fashion, so it's nice to kind of like fit that in with your subclasses. Fashion is the real end game, right? Oh yeah. So we love fashion, we love Destiny, we don't want it to end, but we've heard talk about the end of this light and dark saga. ¿Qué pasa, mi buen Paco, el taco? Is Destiny going away? No, Destiny's not going. Está chido el nick, ¿eh? Me acordé del tamal con rajas. ¿Qué habrá pasado con el buen tamal? ¿Quién sabe? Personaje favorito, Mithrax. Sí, va a estar interesante lo que... Va a estar interesante la parte de qué está haciendo la araña de regreso y por qué está de regreso y todo eso que le ayudó entre el nómada y la araña, que le ayudó a escapar de Mara y demás, ¿no? De qué me perdí, vengo llegando. ¿Puedes checar si te salgo en el juego? Pero el juego está en mantenimiento todavía, joven. No puedo entrar al juego. Awesome. So Destiny is forever. You know what else is forever? Fortnite. Bueno, déjame ver porque igual y... Epic? What's going on? I mean, like, why wouldn't we want to be on Epic Game Store? Yeah. Right? I mean, one of the key pillars of Destiny... Se llama ese Neptuno se llama Noemu. You want to be able to play this game anywhere. Right? Neoemu. Epic Game Store is such a huge step in that direction. There's so many amazing gamers that are over there on that platform. And we're big fans of Epic. We're big fans of all those games. We're super excited today to be able to bring them, like, just bring Destiny to all those players who may not have experienced it before. And also, worth mentioning, if you do go on Destiny... Se supone que el mantenimiento se acaba a las 11 de la mañana. Ah, no, de hecho ya está. Wow. I'm super excited to see all the collaborations, Epic, Fortnite, Fall Guys, all that. But before we get into that, there's some other things, very exciting things that the community's been asking for a long time. LFG's coming into the game. Lo que me llama la atención es que me ha borrado armaduras y armas y no ningún personaje. ¿Quién sabe por qué lo ha hecho, eh? De hecho, a los otros, a las otras personas que les ha hecho lo mismo, tuvieron ese problema. Que a algunos sí les borró todos los personajes y a otros nada más les borró así armas y armaduras. Hoy comienza la temporada, así es mi buen Thornside. Hoy comienza la temporada, de hecho ya está en línea. You can jump into your favorite raid if your clan is not available for some reason, or you're actually looking for a clan. I think is going to bring a lot of those experiences to way more people than it currently does. And so it's super exciting that we'll be able to bring that in next year. I think one of the most exciting things about LFG is the way the team is approaching it, right? And they want to make sure we have the right foundation because we want a really stellar LFG tool in Destiny.
And so, you know, what's coming first with Lightfall is this thing we call Guardian Ranks. Ahorita están hablando un poquito de lo que mencionaron el journey from the absolute new light player all the way to a grandmaster. Están hablando un poquito del sistema que van a utilizar para para buscar gente para hacer actividades dentro del juego, ¿no? El LFG, ¿no? Okay, you should try getting into dungeons. You should try getting into a little bit harder strikes. And we think of that as really as Y como los rankings que van a hacer así de, oye, aquí estoy buscando a gente para hacer X o Y cosa, ¿no? Y los van a rankear y esos rankings van a ser como votaciones o tú vas a poder rankear con las personas que jugaste, ¿no? La verdad es que esa parte siento que los rankings va a ser una cuestión que va a haber gente que va a abusar de ello, ¿no? Obviamente los griefers, los trolls y demás, que a lo mejor tú eres un Sherpa o alguien que está entrando a ser la rey y demás, y alguien te va a decir, no, es que este güey no sabe jugar y a lo mejor le estás carreando, cosas por el estilo. Eso es lo que yo me temo que va a pasar y seguramente va a pasar, ¿no? Dice $100 el pase anual. Sí, es que en el Steam gringo los precios son diferentes. Por eso yo decía que lo que iba a costar en el juego a lo que iba a costar, bueno, lo que juega en Estados Unidos o en Europa y el resto de los países es diferente. Y siempre en Europa y en Estados Unidos va a ser lo más caro. Entonces te digo, $100 no se me hace como que tan descabellado siendo el Steam gringo. Yeah, I think there's like a lot of cool elements that, you know, like Joe's talking about where it's like, it's showing you what you need to do to, you know, to progress, how to spend your time. Another property I really like about Guardian Ranks is that as you move up, it forces you a little bit out of your comfort zone. You know, it's getting you to try new. Y lo que mencionan, por ejemplo, eso de los rankings también va a ser, siendo que los rankings van a funcionar como los desafíos de la temporada, pero obviamente no van a ser, bueno, sí van a ser desafíos, pero así de que, oye, soy nuevo y, que como eres nuevo, tienes que, este rank 1, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Hacer patrullas, hacer a lo mejor unas misioncillas, ir al sector perdido. Muy similar a cómo funciona la aventura de New Light, ¿no? Ahorita. Y eventualmente ya te dice, ok, ya hiciste el rank 1, te va a tocar hacer asaltos, hacer gambito, hacer crisol, y seguir hacer actividades de la temporada, y de repente, ¿sabes qué? Ahora ya estás, ok, ahora te toca hacer una mazmorra, ¿no? Y para la mazmorra necesitas gente, ¿no? Y para hacer endgame como casos y así, ¿no? Así es como van a funcionar los rankings, ¿no? O sea, va a ser como una guía. Por lo que estoy entendiendo, no necesariamente tienes que hacer la guía forzosamente, ¿no? Pero así es como va a funcionar. Even if you have friends who are playing, but like you're coming back to the game or you're brand new to the game, that's probably a place you can point them to, and it's like, why don't you just follow like this? And it's probably a great path for you to ramp up. And then Joe also mentioned commendations. Ya estás, mi buen Gus. Chachéale a gusto. Va a hacer actividades, tareas de la casa. Di que vas a hacer qué hacer, güey. Vamos a ver si ya está en Steam. Mira. Ya salió la actualización. Vamos a ver. No me salen todavía. No me sale lo de Lightfall todavía. Really a highlight of the system. Yeah, once you get past all of the, hey, I've done all the content, there's a few Guardian ranks at the end that are all actually about that combination. Wow. It's all about saying, no me sale a mí en Steam. Digo, no lo voy a comprar ahorita, pero es como raro. And it doesn't always have to be that you're the, you know, most amazing raid leader. It can also be that, like, whoa, Castra's like pesa 7 gigas la actualización de Destiny, like, ok. You look at her lane in Vault of Glass, and you're like, yeah, it's handled, right? Like, and I can always count the. Voy a escuchar canciones de mamás lechonas, que me imagino que sí es luchonas, mientras paso el trapo en Destiny. Dice Julio Andrés García, el 30 aniversario regalo solo para PC, sí. Es si descargas el juego desde la Epic Store, lo que puedes hacer es bajar el juego desde la Epic Store para que te den el 30 aniversario gratis, metes el cross-save en la página de Bungie y ya lo puedes jugar en otras plataformas. Según yo así funciona porque la madre esa del 30 aniversario, según yo, no es una expansión. Es un ítem de Ververso. Los ítems de Ververso se pueden compartir entre plataformas cuando ya la cambias en una. Pero igual podría estar mal. Entonces, sí, si no funciona así, entonces sí nada más es para PC.
específicamente para la Epic Game Store. That, like, synergize with Pero ahorita lo que dijeron es que todas las campañas van a ser gratis esta semana. Entonces, si no tienes el 30 aniversario, pues puedes jugar la campaña. Cuando el pase de consola de PC y viceversa, las expansiones no se comparten. El pase de temporada sí. O sea, el pase de temporada, es que más bien no es el pase de temporada. No, sí, el pase de temporada se comparte. O sea, puedes subir el pase de temporada en PC o en consola, pero las expansiones no. Las expansiones sí las tienes que comprar por plataforma. Y te digo, lo que yo tengo entendido es que la del 30 aniversario no es una expansión, pero igual podría estar equivocado porque la verdad es que ya no me acuerdo. Pero al final del día sí, el 30 aniversario es un ofrecimiento de la Epic Store, entonces lo tendrán que conseguir ahí. Hunter struggles. Warlocks have a cool new ability where they turn into a ball of O sea, hay que buscarlo a mano. A ver. Obviously. Let's just put that in the game. And so also Blink is back on the menu. Yeah. How great is Sí, that? ya está, mira. 1100 con el pase anual, igual que en la Epic. The victim of people that are in a PvE jumping puzzle, like, oh, don't worry, guys, I'm great at Blink. And then we're just sitting there, we're on the King's Fall tomb ships, we're looking down at them. You're like, Okay. You sure you're great at Blink? Oh, man. So 1100 con el pase anual y 600 pesitos con la pura expansión. No está mal, no está mal. Why pirates? What are we doing? Van a hablar del temporada, que ¿por qué piratas? I mean, yeah, who doesn't like pirates? I think that we've seen time and time again in pop culture, like we're always so fascinated with like the pirate fantasy of like action, adventure, peril, a lot of that unknown. Sí, en todas las consolas, lo de las campañas en todas las consolas. Like we could really merge that into the O sea, si no tienes alguna, vas a poder jugarlas todas gratis esta semana. In the universe, like there's so much empty space. You don't know what's lurking out there. And I think it's also a really cool way that we can tap into some further stories about like Drifter and Spider and how they've had like these run-ins with the unsanctioned side of the galaxy and kind of just finding a little bit more to them and no están diciendo nada interesante. Deeper Pero ya debe de estar. Their personality and their character. No lo han puesto, güey. Yeah, pirate mystique is just a real thing, right? Like, and when you have, to Joe's point before, right? Like we have our sphere good, triangle bad. Like we have very clear images on what's on what side of the battle. Having something that is neither, having something that is that. No han actualizado la página de Bungie tampoco. Season of the Plunder. Que ya está la temporada. Dimension to the struggle and the conflict. And Pirates is really like, it's classic Destiny. Like, the Fallen are spider pirates. Yep. It is time that we make good. When you say this is a fallen captain, you're like, son diferentes imágenes, ok. Of that. This is back. You see that pirate ship back there? Yeah. I mean, but that's a true statement, right? Like ships are always cool. Pirate ships are cooler. Like it's always. Es que aquí no han mencionado nada de las campañas. I think the team just nailed for this release. So can we talk about the aesthetic a little bit? Are we getting pirate hats? What are we going to be wearing as pirates? Are we going to get to do the full get up? Oh yeah, yeah. We as the fashion lover here, we get the hats. We get some slick. Ok, no hay nada aquí. Warlock set is so cool. We kind of. ¿Dónde está el tío Tolan cuando se le necesita? Our armor sets based off of like some of the. Pirate fantasy of like captains or swashbucklers, and so you're seeing a lot esa brodita es bien troll. A lot of coats, a lot of like shiny buttons and like doodads that are just attached to your armor, and it's. I'm so excited. I am going to wear so much pirate. Lightfall, ok, apareció Lightfall. Do we get parrots?
You know, I don't. Yeah. I don't think we get parrots. We do get crewmates though. A ver. Did parrots survive? Ahorita vemos esto, ¿no? Es que quiero ver. Es que no nos sale nada. Pirates, you know. So we're looking good. We got our pirate gear on. What are we chasing after this season? A lot of loot. I was saying a lot of booty, but a lot of loot. A lot of booty. You heard it here first. So we have some. Ok, para la edición de coleccionista va a traer el pescado este. Crash. Right, saying that 3 times. Dice, ando buscando las consolas. And it is essentially you are having a shipboarding crew and you launch yourself. A ver si el tío Tolan ya lo puso porque él es el que pone así como resumencillos. Trailer del crossover, ya está. Eclipse trailer de reveal. No, nadie ha puesto resumen. ¿Dónde está el tío Tolan cuando se le necesita? No lo ha puesto, pero sí, según yo, es para todas las plataformas. Hideouts, and those are 8 different activities where you go in and you are getting rid of some scurvy dogs in those hideouts, and you're uncovering some long lost artifacts. So it is really kind of hitting home on that, like. Ahorita lo que están mencionando de la expansión es que una de las actividades vas a ir a buscar como cosas escondidas. Me imagino que van a ser escaneables que van a expandir en la historia y demás, ¿no? Super cool. So we know we're gonna get some new story stuff this season. We know we get new story stuff coming with Lightfall. But the day-to-day gameplay loop of Destiny, what's coming to Strikes, Gambit, Crucible? Ok, asaltos, Crisol y Gamito. Yeah, I think the good news today is that we've got Cathedral of Dust coming back to Destiny today. We've got a new PvP game mode coming soon this season called Eruption. Next season we are hitting the old competitive playlist pretty hard. We're doing some matchmaking stuff, and on top of that, de Crisol, algo que ya habían mencionado, ¿no? Erupción, que es el nuevo modo de PvP. Los cambios en el matchmaking para la siguiente temporada, y va a haber un nuevo mapa de Crisol en esta temporada. Vanguard playlist with focusing coming to him. We are refreshing some strikes, which is the first thing that we've done. This is not like an old strike coming in Destiny. It's a D2 strike that we look at and say, I think those could use a little bit of love. And like shadows. Yeah. And so you may find out about some of those coming in. Van a hacer cambios para algunos asaltos en la próxima temporada. Bueno, en el futuro dicen para la próxima temporada para Eclipse. Nightfall and stuff overall that we'll talk a little bit more. And then of course next year, you should expect reprised PvP maps and no dicen que van a traer asaltos de Destiny 2. Estaría bien que trajeran los de Mercurio, pero mejorados. Porque esos asaltos los dos estaban muy buenos. One of the cool things from the trailer that we saw that we didn't get to touch on really, we've been talking about fashion, and the changes you guys made to the fashion interface was amazing. That's now coming to loadouts. Can we talk about that? Los loadouts. I have a nice story to tell because I remember interviewing for Bungie, and it was like, if you could add one thing to Destiny, what would that be? And I was like, loadouts. And everyone was just like looking at me because, again, I wasn't hired yet, and it was just like, And then, as we saw, loadouts are coming. So it's very exciting. I think it's something that like every Destiny player has wanted to have in the game, and so I'm very excited that not only like you can have multiple builds, but also the fashion game is kind of introduced in part of that experience, and so it's going to be super cool to engage with. Yeah. Also worth mentioning that much like some of the third-party apps that exist, the loadout system will be able to pull your gear from anywhere. So you don't have to make sure you're carrying all the right stuff. You can switch it up on the fly. You can pull from other characters, the vaults, etc. I think it's going to be pretty big for player quality. Y está padre, porque lo que dicen es que, por ejemplo, en el caso de los loadouts, con las actualizaciones, nada más. En el caso de los loadouts, por ejemplo, en otras aplicaciones de Persona, me lo puedes hacer los cambios desde la aplicación cuando estás en órbita. Con lo que aquí en Destiny, cuando lo integren en Destiny lo vas a poder donde sea, ¿no?
y ya vas a poder a lo mejor tener armas en el baúl y si necesitas arma específica, lo vas a poder, si la tienes como cargada en el loadout, lo vas a poder transferir del baúl a tu personaje, de otro personaje al que estás usando, etcétera, etcétera. Entonces va a estar chido eso. Dice, a mí el asalto cuando estoy Destiny 1 era donde peleabas con el boss en la oscuridad y solo había una luz en el centro. Ah, es la de... esa es una del acorazado. De hecho, uno de los asaltos de la Reina Bruja es el mismo jefe. Más que ahorita se me olvidó. We're all covering all the things that we need to cover for each encounter and each activity. So it's, yeah, super excited about it. Huge time saver. I'm so excited for that because my fire team takes way too long in the tower to like figure out what they're gonna set up and what they're doing, and it's like, you guys, let's just go. Like, so I'm very excited. Yeah. Well, I'm really excited for content creators as well because I think one thing that's been difficult, you know, people will discover a great building can be really hard. Se llama. And this is just, hey, I just took a screenshot of one page, right? And here's everything you need to see on it, right? And then someone will be like, oh, The Sunless Cell se llama. I can call it the flawless loadout, right? Y That's great. I like that. I might use it. Yeah, no, that's a great feature that you guys have added. Se llama Alakul, el jefe. Guides, sharing builds with the community, being able to just share it on the fly like that, it's going to make a lot of people's lives a lot easier. You can just click of the button, switch to an all-strand loadout. So let's. Es que se llama Alakul, el sable oscuro, The Dark Blade. Strand everything, strand weapons. No sé si se llama igual, ¿se pusieron en Destiny 2 también? We're getting legendary and exotic strand weapons. Yep. And I think that's all we can say. Y básicamente es la... El nombre del strike no es el que llamaron The Sunless Cell, es la trabajaron así directamente como la prisión sin sol, por así decirlo. O la celda sin sol. Well, new raid coming out this season, and then no one asked about Lightfall. I don't know. I'm like on edge over here. Like, yeah, we definitely have not talked about the raids, Kat. Yeah, tell me everything. Can't really say much. There's a raid. Yeah, I mean, raids are obviously like one of our most cherished end game activities, and so it's something that's coming for Lightfall. We'll have a brand new raid, a 6-man activity, as they've been. We're super excited about that, and we'll share more soon. And then I think the thing that also we'll stay pretty cryptic about, people know it's coming, is that Season 19 there's a whole Y la única razón por la que Alakul está en esa prisión es porque cuando Oryx cae, cuando matamos a Oryx en la misión de la historia, no en la raid, este güey, el Alakul, quiso como tomar el trono de Oryx cuando acabamos con él. Y por eso Oryx lo mete en esa... Lo mete a la cárcel, por así decirlo. Y Eres nos dice, sí está en esa cárcel, pero como ahorita Oryx ya valió madre, que chingarnos a ese güey para que muera. A ver, ¿qué pasa con el testigo? I can take this one. Yes, we will. There you have it. Okay. Yes, we'll find out about the witness. Obviamente no van a decir qué va a pasar con el testigo ahorita, ¿no? Share with us any insights from the team, any tidbits you have for us? I think one thing we haven't talked about, James, I know you wanted to talk a little bit about the gear that's waiting for on the helm, and I wanted to talk about, you know, today, right now, if you pre-order Lightfall, you get an exotic, and it's from Neptune. It's sort of used a little bit of this 3D printing, Cloud Runner, Cloud Strider technology in this thing we call it Quicksilver Storm. And I think the weapons team has gone a little bit wild here because it is somehow an auto rifle that shoots bullets, missiles, and grenades. La exótica de Eclipse va a ser una metralleta que va a ser como un rifle automático. Va a lanzar granadas y aparte misiles. Entonces va a estar interesante. Destiny is always really, really important to us. And we know that, like, if you take a season off or you lapse for a little while, you know, there can be a lot of work just to get, you know, like, get back up to where you want to be. So, you know,
with this new season, you'll be able to go to Helm and grab like a chest that will catch you up now. So we're gonna have like a full set of gear in there, and it's gonna bring you up to the base power level for the season. We're also gonna have a special little exotic gift for you in there. So if you haven't gotten Thunderlord yet, esta temporada para los que no han jugado Destiny les van a regalar el Señor del Trueno y aparte les van a dar un set de armadura que les va a poner en el nivel base de la temporada. Que es 1550, creo. Team went in and they said, what does a good set of gear look like for a Destiny player? And so they've set you up with some legendary weapons, some mods in your armor, some, Thunderlord, right? Then we really wanted anyone to be able to wear this and to be able to go into, some match-made Nightfalls and people be like, oh, that's good. What you're wearing is good. And sort of have that confidence that as you get those better and better weapons, you have this baseline of like really just competent weapons and armor to go out and adventure in. So yeah, we got Thunderlord coming back, and probably a bunch of new arc weapons are going to get a nice refresh with the new season. Any weapons in particular y'all are excited to play around with this season? Like I said, I love my Trinity Ghoul. So Trinity Ghoul, Risk Runner. That's not going to be a problem at all. Sí, no, la Temeraria y la Trinidad del Arco van a estar súper chidas para esta temporada con el Arco 3.0. ¿Qué se necesita hacer para obtener las armaduras de Fortnite en Destiny 2? Todavía no sabemos, Paco. Todavía no sabemos. No he entrado al juego y todavía no mencionan bien qué va a ser. We've seen it already. Let's watch it again. It's the Lightfall trailer coming to you right now. Ok, van a poner el tráiler de Lightfall otra vez. Mira, ya no es en español, es en inglés. Güey, la voz de Carlos se escucha súper genial en inglés. En español está feita. La verdad es que el doblaje en español yo siempre lo considero muy malo. Sobre todo el de Destiny. Las armaduras de Fortnite serán con polvo o plata. No sabemos. Yo me imagino que van a ser con las dos. O sea, van a hacer ornamentos para comprarlos con polvo o con plata. Pero están chidas las armaduras del Fortnite. 28 de febrero. Welcome back, Andy. That was a lot of good stuff. A lot of good stuff. And you survived your first encounter with Joe's glorious mustache. I did it. I hope I wasn't staring too much. I mean, if you were, he can't see it over all that hair. It's fine. You're good. You're good. I really liked what you guys were talking about, especially what you were going through with talking about Cloud Strider and Ark and Shran and Pirates. I can't wait. If anybody has seen the Pirates, you kind of look like Preston a little bit. It's a character. He's like, another settlement is waiting. And I'm like, I'm going to get my settler on. It's going to be awesome. It's okay, referencia a Mass Effect, creo. No es cierto, es Mass Effect, es Fallout. Perdón. Kindness destroy matters. them in the nicest way possible. Yeah, destroy them with love. You know the thing I like about Preston is his outfit. And I know you love outfits too. You're about to talk about some outfits. A ver, a lo mejor ahorita nos contestan esa parte, ¿eh? Están hablando de cuestiones de las vestimentas y demás, etcétera, etcétera. No sé. Have an entire shenanigans of collectible statues, replicas. I'm pretty sure I'm going to die at a young age because I'm going to die under hoarding. But it's really exciting. So, like, I'm actually excited to go into the next segment because that's where we're actually talking with consumer products and getting our geek on. Ok, no, cosas de consumidores. La versión limitada, creo. No, que no van a hablar de eso. Sí, bueno, el próximo DLC y temporada ya se ve el presupuesto de Sony. No creo que, de hecho, no creo que esté relacionado con el presupuesto de Sony.
Yo estoy casi seguro que Eclipse la empezaron a desarrollar el año pasado, muchísimo tiempo antes de que entrara antes de que entrara lo de la compra de Sony por parte de... Entonces, no creo que venga de ahí. Pero la verdad es que Bungie ha estado trabajando mucho en mejorar sus expansiones. Lo que sí no mencionaron es que ¿qué te va a hacer Osiris? Porque Osiris es parte como de esa... Va a ser parte de la expansión por lo que estoy viendo, pero no han mencionado nada de qué es lo que va a estar haciendo. Warlock, I'm Titan main myself, but I do appreciate myself a good, powerful Warlock. I like it. What do you do here? Who the heck are you? And please explain the beauty that is your lock. Yeah, well, so who I am, I'm Ariel. I'm on the Bungie.net team. So pretty much anything that has to do with Companion, Twitch, the website, I've touched, looked at, helped out with, made sure it's a nice place for all of our players and viewers to go to and, yeah, see everything about Destiny. But as far as like who I am wearing, I'm actually myself. I'm my Warlock in the game. I mean, I'm technically an Awoken, but I didn't want to wear body paint. So we're just going to pretend that I'm actually a human. We're super pale, so I feel like we could just be like, no, it's just a light shader. Yeah, it's fine. It's just Están hablando de... Yeah, I picked Wings of Sacred Dawn. This de is cosplay. like earlier in Destiny 2 because I really like throwing fiery swords. Anyways, entonces, como tal, te digo, no han puesto nada de qué se necesita hacer para obtener las armaduras de Fortnite en Destiny 2. ¿Quién sabe si las van a sacar esta temporada o van a esperarse a lo mejor hasta Eclipse? ¿Quién sabe? Ya está. De hecho, yo creo que nos vamos a enterar cuando actualicen la API. Entonces, yo lo que le recomendaría es checar Today in Destiny, que es la página de donde todos se roban la información de lo que va a haber en el juego más adelante. Todos se la roban de ahí. Entonces, mejor vean la página. Y ahí pueden, de ahí lo pueden ver. Pero ahorita no está actualizado porque, de hecho, pues, todavía la actualización de la temporada todavía no termina. She's, you know, the human who's like, I'm not a guardian, but I'm going to run in and I've got your back the whole time. So I love her a lot. She's great. And yeah, I always want more. Eso sí, va a haber un paquete que se llama Telesto. And anybody watching too, it's kind of cool because a lot of people don't realize that the same person that voices Amanda Holiday. Ah, ok, ya terminaron de actualizar la... Oh yeah. And I always forget that. Right? Isn't that like wild? Like it's you're so small and you're so big, and I love both of you. It's very confusing, and especially when like Amanda the whole time is like really pissed at Kyle. Ya actualizaron la API, ya está de vuelta en línea. Entonces, it's fascinating. I get it. If you think about it, you're like, you're talking, okay. It's fine. You know, we're here to make things not make sense. That's what we do. A little bit. That's the beauty of game creation is you can invent the rules while you go. I like it, but we are here to talk about the collector's edition. We're here to also just talk about like. We're all longtime Bungie fans. Like that's the big thing is Bungie, what makes it so special is that we are the players, we're the fans first, and then we just make the game on the side. And I don't think any of us have any chill whatsoever. And looking at like, I remember too when we have new like items drop in the Bungie store, we're all like, well, we're broke. But it's fine, we're pretty. We got cool shirts. Los de SteelSeries están regalando un emblema. So I just want to dive into that with you guys, especially you, Lorraine, because you work with the consumer products team and you really have a big hand in this. Sigas hablando de cosplay. Soy en parte de la cinemática se vio el arrecife en las naves, se vio la nave que estaba en el presidio al matar a escolas. Question of what happened to that freaking fish, and so we have it. We're good. What else comes into the Lightfall Collector's Edition? Well, there's some lore, you know. But anyway, like besides this wonderful statue. Anyway, like the collector's edition is always this special thing, right? Like it's a good way to introduce players into the new expansion. Yeah. But you know, it's always a good way to bridge, you know, giving context to what you're going to be doing when you start playing. Yes. Lightfall. Now, nice plug. I like it. Lightfall. But yeah, no, the puka. I've been dying to do something with the puka. And when it didn't show up in Beyond Light, we're like, dice, soy yo, la parte de la cinemática se vio el arrecife y en las naves se vio la nave que te dan al presidio al matar escolas. A lo mejor va a ser una de las naves de los insomnes. O sea, al final del día no es, sí sigue siendo el arrecife, pero no va a ser la ciudad ensoñada, que es lo que estábamos platicando hace rato.
El trailer de colaboración dice que hoy sale todo en todos los juegos. No, en Fall Guys sale en septiembre. There's a list somewhere. I didn't memorize it. I don't want to talk about that. I just want to talk about the. Entonces a lo mejor va a ser por... We've got our lore books that we usually There do. are 3 lore books in there. We love lore. Yeah, and then you're gonna get to, know about the puka and the relationship with the stranger. A ver, están hablando de la edición limitada de Eclipse. The interview, come on, when Osiris came out of, Ikora has to talk to him. We're gonna see that. It's really good. So it's really basically good. prepare to yeah, cry. try not to cry. Okay. Yeah. No, I cry. A ver, esperen, están hablando de lore. Yeah, and there's one more book now. I'm forgetting which one it is. Pero creo que no sé si van a sacar 3 libros del Grimorio o va a haber 3 libros en la edición de coleccionista. Ya me perdí. Yeah, it's good. I'm a sucker for good lore. It's good, and they're emblems and stuff like that. But yeah, anyway, that's what's in there. That's great. Get it. Buy it. Buy 10. I know I have to buy extra because my daughter wants it. So I want my own. Yeah. So I have to get extra one because my daughter wants one. And so no, my house is full of trophies. A ver. I don't think anybody's gonna judge you for having a bunch of pukas. If anything, they're gonna just be mad jealous. Se llaman pucas esas madres, el pescado ese. Bueno, no se llaman puca como el personaje de la caricatura, pero es algo similar. So when we're looking at this, Liz, one thing I really like, and this was the case with Witch Queen Collector's Edition too, is we kind of do weird collector's editions. We don't necessarily do what kind of everybody else does, and I like that because our game is very unique as well. Our players are very unique. So when looking at this is let's call it what it is. It's weird, but it's like pretty weird. Like you're weird, but you are weird. What goes into designing something like that? So again, like the collector's edition is really Y la neta se ve chidito, to us in consumer products. Like it's the one place where we get to play with an actual experience. Yeah. We're not just gonna make a statue. Well, we did. I mean, we will just make a statue. But it had to be this one. I'm losing the train of thought. I'm just like staring at the shiny. It's hard. It's like a beacon. It's Gondor is calling for aid. The beacons are lit. Yeah, I know. Oh my gosh. What do you guys think? This matches your Guardian. It does. Yeah, we called each other this morning and we're like, yo, we got a match, okay? One of us has to change, okay? I have to change. Why not twin? That's fair, yeah. It's beautiful. Yeah. I love it. I'm gonna attach it to my shoulder when we leave. No one will expect anything. It's fine. It's fine. Don't worry about it. It looks We can totally make it normal. fit. There's a spot you could probably like hook it up into. Yeah, there is. It's great. Easy. I love to, like, with the Witch Queen campaign, you had to get the moths, you had to find it, and we've done that before. We did it with the Callus bobbleheads, we did it with this, we did it with the penguins. Mira las madres estas de la reina bruja. ¿Cómo se llaman? Las mods, las luciérnagas. No son luciérnagas. ¿Son luciérnagas? No tengo que poner luciérnagas. We're gonna do this, and we're gonna make it spiffy. We're gonna make it pretty. What was that? Oh my gosh! So the moth is one of the first times. Las motas, se llaman motas o sí. Nunca me aprendo los nombres en español. So for human settlements, it's easy enough to get like human relatable things, like a little figure, like a plush, that kind of thing. But for Hive, there's no human connection. Ahora, Fortnite acaba de actualizar, acaba de mandar un tweet que todos los outfits o los skins de Fortnite de Destiny van a estar disponibles hoy en la noche. Y el mapa de Javelin 4, fíjate. It has to be cute. It has to be cute. And it has to be cute, but it still has to feel like it belongs. Y lo que me da risa es que pusieron como un loot que, aparte sale el espectro y toda la cosa. Y es el espectro de Kate porque es el Sundance. I mean, come on, we have to find ways to make it lovable. There are just these aspects of the world that we all we want. Right, and in consumer products, we kind of tap into that. It stems from that love the game, and we want to create beloved souvenirs. Ahorita se los pongo para que vean de lo que les hablo. It's all about that. I think it's reminders Entonces dice, of joy.
La ex desconocida, Zavala e Ikora Rey van a estar hoy en la noche en la tienda. Y esto es como... Hoy es el tráiler que pusieron de Fortnite. Con la loot cave para que amarre. And like the Stein, the Guardians game Stein. I was so excited about that. And I love it too, because if anybody comes over and they see something like that, they're going to be like, okay, why do you have a bug? Pero ¿saben quién no sale ahí? No sale Kate. Why do you have a bug and why do I like it? And then you can actually like share your love of the game with them. And that's like such a cool connection point of just something random. Ya es el tráiler que pusieron de lo de Fortnite. To be honest, we're basically married to. So the just a little anecdote. So the box for the moth. Yeah. Beautiful moth there. Well, we got to put a screenshot of the moth in the wild, right? Yes. I went into the game and I'm standing in the pool where, it's on the little plate. Yeah. And I was just following it around like, this has got to be the guy we're going to take a picture of to put on the box. And I'm just following it around. That's weirdly wholesome. I know. I love it. And I have to give instructions. Can you find the one in the pond? And then I need to hire a screenshot of that. Can you go there? You go up the long way in the throne world and then it opens into this plaza. La verdad es que ahorita no están hablando nada más que puras cosas randoms de cómo crearon las cajas de las cosas que están vendiendo en la página de Bungie, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada así como interesante. One, cosplay is just amazing. Oh, I'm pretty sure everybody can tell that Bungie loves cosplayers because we feature them all the time and we have them all the time and it's amazing. But one thing I like about like the things like the moth and the replica helmets and even the Nerf Gallahorn that we've got, which we're also giving one of those away, just saying, but we only have one to give away. It's pretty neat, just saying. And it goes with your costume. And the cool thing about the Gallahorn too and weapons is they're what did they call this one specifically has to be toyetic. Toyetic. Love that word. Okay, so for anybody that doesn't know, what is toyetic? It cannot be mistaken for a real weapon. Okay. Yeah. I don't So know it too has many to- people that have a neon orange rocket launcher, so I think I think that's I think we're safe, maybe. But that's a term that we learned from our wonderful partners at Nerf. Yeah. So they introduced us to that word, and we're totally in. Whatever you guys want, we're in. This is awesome. Like, how do we convert something that's pearlescent and golden and metallic and black and it's great to something more toyetic? It's great. And I love it. It's great for us for like when we want to go to conventions. Yes. Because then, I don't have to worry about being like, oh, is this a real thing? No. Guys, it's a Nerf. It's a Nerf gun. Let me tell you about the time I took a real life-size Yolder's hammer to a convention and had to walk down the street. Wait, what? Yes. Yeah. You're committed. You have to tell us everything. Like, you do get like really weird. Ok. Hablando en lo que terminan de hablar de estas madres. La actualización de la temporada va a haber. Esos son los problemas conocidos y las cosas que no están funcionando. Uno es. El exótico del titán está deshabilitado temporalmente. Seguramente rompieron algo ahí. Dice, aquellos jugadores que adquieran el banner bajo un banner, bajo un estandarte, no van a poder obtener coordenadas extra cuando estén en un Fire Team de otros jugadores que obtengan que tengan el pase de temporada de esta temporada, ¿no? Dice en Catch Crash la barra de salud de la óptica de seguridad podría desaparecer o mostrar la salud incorrecta si se le hace daño muy rápidamente. La raid del juramento del discípulo no resetea exitosamente que se haya completado en el reseteo semanal, previniendo jugadores que puedan recibir nuevas recompensas en la próxima semana. Oye, el anillo está chido, no lo había visto. ¿Es el de Oryx? Sí, va. Ok. Bueno. El rifle exótico Quicksilver, tormenta de Quicksilver, tormenta de... ¿Cómo le van a poner en español? El nuevo exótico de esta temporada no tiene icono de armadura de arma cuando se equipa.
El lanzagranadas pesado, The Cry Mutiny. No aparece en la sección de lanzagranadas especiales en las colecciones. We just were off to the races at that point. It was really cool. And we were like, how, like the fact that we can just put his head on a ring, it's just really cool. It sounds awesome. It sounds epic. And it does look super, super metal, which is okay. Yeah, it's like taking that model off, actually beheading. No hay como que muchas, I remember when we were, there was this conversation. No hay muchos bugs reportados todavía, ¿no? Dice, si ya estaba el retanco del martillo de fuego, me imagino con ese puñetazo de arco. Pues la verdad no creo que esté tan roto porque tienes que estar parado y lo tienes que cargar. Y de hecho lo mencionaban en el preview de arco. Por ejemplo, en PvP para one-shotear tienes que estar al 90%. Ahora, en PvE va a depender mucho del exótico que traigas. Pero el martillo como tal no está roto porque ya el daño que puede hacer ya con la combinación de todos los exóticos no sobrepasa cierta cantidad. Entonces, de hecho eso lo parcharon hace como un mes. No, pero va a estar interesante. Looking up to get like inspiration for products or like I don't know what they're like, what are you looking up on the internet? And I'm like, you know, it's sometimes you don't need to ask questions. You just need to roll with it. It's fine. Entonces ahí es donde van a estar como los detalles. Ando viendo qué más hay. Not having any chill ever at all. And I really want to hear you guys because like for me, I'm looking at everything that we've offered through the years at Bungie Store, and we have the Guardian Cup sign and things like that. It's just so different. I want to know if through the years of you buying merch, because we're fans, what's the one piece that you've bought through the years that just, it felt like it has a personal sentiment to you? Because like for me, it would be that first raid ring, because that was the first time I felt like I earned something. Oh. Well, you know, I never got a raid ring, so that's definitely not going to be it. Oh. El anillo de Oryx está chido, ¿eh? I mean, and I've been a part of like the Bungie and Destiny community a very long time. I have like 16 years on Bungie.net. It's disgusting or amazing, I don't know. But there's a couple of things, like first that comes to mind, it's kind of sad, but my favorite piece was the Warlock, I think they were rock glove, right? The earrings, but I can't find them now, so they're gone. But they were my favorite, and then I actually just bought the helmet, the Celestial Nighthawk helmet for my mom. Yes. Because we play Destiny together, and she's a warlock, or a hunter, sorry, she's a hunter, unfortunately. But so I bought it for her, and she was so excited. But if you could please put a warlock helmet in the shop, that would be great, because I don't want to make another one. I see you looking at me here. Yeah, so what about you? What's your? Geez. I kind of think it's probably my DSC jacket because I remember. Man, I know. Was that yours? No. I think I couldn't get it. What's yours? Oh, yeah. No. My DSC jacket was like, I worked hard for that bad boy. I wish I got the VOW jacket. The VOW jacket's nice. I loved working on that, but yeah, no, I just over my head forgot. But yeah, DSC I think was my first raid I did, and then we were doing it every week. We got it down to like 45 minutes at one point. Heck yeah. Yeah. We take those wins. Pretty good. You know, we take those wins. What about you? People are gonna hate me for saying it. Nobody can but I hate you. have the SRL track jacket. Yes. It's my most prized Yeah, we jacket, can't so talk about I that. We're so gonna I'm sorry, pretend that but doesn't that exist. that That's is the thing. Sorry. We're gonna pretend because we, you know. F's in chat, rip. R.I.P. SRL. Sorry. We like sparrows. We like to race, or in my case, just falling off of cliffs. Yep, correct. It is I'm what still it is. trying to dance on the sparrow. What in the world is all this noise? Andy! Y'all just causing all kind of ruckus. I'm trying to rest. What? Andy, you What's can't. going on, No, Josh? you can't. Ahora, ¿qué pedo? We're doing a showcase. You can't. A showcase? Yeah, we're live. You can't. Güey, ¿qué pedo con las chichotas que le pusieron? No Our mames. 3.0 Season of the Plunder. Oh, y'all did that thing? Did you not see the trailer? No, child, I was watching my stories. Thank you guys so much. We gotta go learn Miss Auntie here. Thank you guys. Okay, Let's go watch the trailer. Oh, we got a trailer. ¿Hacen otro trailer? We got a trailer. Let's go watch the trailer. Uh-huh. We're
good. Thank you guys. Ese es el de la temporada, ¿no? Hazle. Aramis has broken free. The old crew is now really under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Lo chido es que esta temporada sea dentro de a borde de un queche, porque los queches son naves enormes, entonces va a estar grande el mapa. Ojalá y que tenga algo importante que hacer. Ese rifle de fusión me gusta cómo se ve. Ese está bien verga, güey. Bueno, va a ser un cazador por eso. De hecho, no vi ninguna nave similar a la que te dan del arrecife cuando capturas escolas. Parecida en cuanto a tamaño, pero no lo mismo. Ok. How epic was that trailer? I mean, come on. Space pirates. Come on, space pirates. It's amazing. We love it. But now, even though we've had some amazing chats, we got to talk cosplay, we got to talk collectibles, we got to talk galley, we got to talk ARC. It's great. We've got a lot of cool things that we're excited to show you guys, excited for you to get your hands on, but what we're really excited about, what I'm personally excited about, and I'm talking about the game. Let's just play. Season of Plunder is live now, so we're actually gonna sit down with some of the devs who helped create this universe and see them fail, hopefully, because it's going to be funny. And then also just seeing what they do. Bueno, mames, todos traen puras DSLR de cámaras, de webcams y así de quiero una así, güey. Así no me pueden regalar una igual. Ve, güey. Ve. Ve nomás. Una, dos. And right up here, what's so funny? What y'all laughing at, Uncle? Y'all ain't got them? We're laughing with. It's all good. Okay, all right, baby. Same page. As long as you keep it groovy, you know what I'm saying? Non-stop. How you doing, Will, baby? Why don't you go ahead and introduce yourself to the people at home? Yeah, I'm Will. I do marketing here at Bungie for Destiny 2. Right now, qué interesante, mira, con este sniper de arco. 3.0. No me acuerdo del nombre, ¿no? Pero es el de la... Es de la... más allá de la luz. Move forward and I'm lightning, so... It's like when the groove take over, you just can't help but feel it. You know what I'm saying? Exactly. All right, Will, baby. And we got Andy right here. What's going on, baby? Andy, how's it going, man? How you doing? We got D Flawless on the Lawless Seas, man. Like this is a pretty good way to start the day. Oh, come on! You know I gotta get my pirate on. I need my plunder. Oh, you never stopped. You never stopped, man. Never stop. Tell the people what you do at Bungie. Yo, everyone, I'm Andy. Se me hace que esta es la nave que estabas mencionando, Alsbosak. No sé si estás ahí, pero a lo mejor esta es la que dices. And I'm better than a Titan. Very fine, very fine. And right over here, we got my main man, Ray. What you say, baby? How you doing? Hey, not bad, not bad. Yeah, I'm Ray. I'm one of the test leads for the season, and I'm looking forward to rocking Güey, no mames, Skullfort to try and go infinite with the new Titan melee. Oh yeah, we're gonna be showing off all this. Ok, ese también va a estar interesante, ¿eh? Oh, you know I'm groovy as always. Where'd Auntie go? Oh, she around here somewhere, child. You know she always mad at something. We showed her a trailer. She got excited and then just disappeared. She probably went to go play the game, knowing her. That's fair. That's fair. Speaking of playing the games, Nick. Hey. How you doing? I'm doing all right. My fellow Titan, because Titans are Obviamente, Titans are the best class. Aunque les duela y les arda. Apréndanselo, por favor. Missing my thunder crashes. Yes. Just going off somewhere. Real talk. Yeah. I feel like that's the experience. If you didn't miss your thunder crash, are you really playing Titans? You can count on me. I knew it. I like it.
Allie, how you doing? I'm good. You're rocking the war. You're rocking the space magic. Oh, always. Let's go. Yeah. I'm Allie. I'm on the consumer products. Ya ven, casi todos los hechiceros que han salido con este exótico. Ready. I'm gonna be a Sparky boy. The Sparky boy. Interesante. Proud though. You're rocking her colors, man. You got to do her proud. I know. Can't disappoint her favorite mechanic. You know? I gotta make her proud. I gotta have a good Sparrow, man. It'd be like that. And last but not least, you guys always hear us talk about in TWABs about player support and how they're the heroes that don't wear capes, but they do have spiffy hoodies. And in this case, a spiffy shawl to get their pirate on. Leah, how you doing? Good. Hey, I'm Leah. I'm an analyst on the player support team. And I will be rocking the Liar's Handshake Hunter build today. Sí, Liar's Handshake. Este va a ser el exótico de Arco 3.0 para estos güeyes. Super stoked to get your pirate fantasy on. Ese exótico que traía es el Ese rifle explorador, según yo, no me acuerdo cómo se llama. I needed that in my life until we saw the trailer, and I'm just like, where has this been? It's like an epiphany. Right on. Like I didn't know I needed that, but now everything in the universe suddenly makes sense. You'll love to see it, and maybe, hey. Uncle, you're the dance king. Maybe this will make you able to dance. We could do the... I call that the sea sachet. Oh, okay, let's go. Yeah. Let's go. Oh, wait, you got a sword, though, man. I think... Oh, come on now. Yeah, let's go. You know, even though Uncle got this sword, the funk is the only weapon I need. All right? Okay. You don't need a dance partner if you got a sword, apparently. I like it. Or a rapier, I'm sorry. For the weapon enthusiasts out there. Connoisseurs, if you will. I want to see these players, what they got to show us. I want to see some Mark 3.0, and I want to see some Catch Crash. All right, Andy, I got to make fun of you, buddy. What, this flawless play? What are you talking about? Yeah. I can't wait to see you blow yourself up. One of us is great. at the lighthouse this weekend. That's all I'm saying. Hey. Fair. We love our Andy here. He recently joined us over on our social team with Griffin, and even though he's a little bit confused because he's playing Hunter. Claro. We still love him anyway, and we're excited. Well, actually, that turned out well. Actually, all right, that can better than expected, right? That's true. Absolutely, we can dab to that. My dad partner in crime. I love it. You came at an interesting time. You joined us right when we were wrapping everything up. Yeah, as all this stuff was really getting ready to launch off, it was like, all right, Andy, here's everything. And I was like, as a Destiny. Güey, saben que me gustan un chingo y esto ya es como otra canalla con el juego. Sus monturas, estas donde tienen las cámaras también, ¿verdad? ¿Qué son, güey? Son Manfrotto, con razón, güey. Yo sí. Han de costar como un pinche dineral, güey, pero quiero una. Catch Crash. Look, Catch Crash. Are we gonna destroy? This look good. I want to go play this. I'm gonna let y'all get to it. I'm gonna be right back. All right, sounds good. He's gonna go get his dance on. We're gonna get our explodey on and our arc gun. I'm excited, and they say that people that can't do teach. There's a reason I'm not the one playing. But I'm stoked to see you guys' build. I feel like Solar 3.0, like for me, Void made sense because I'm a Void main, so I was like, okay, I'm. O sea, nada más para que sea una idea, o sea, un trípode Manfrotto que son muy caros. Felt Solar like I did with Void. So cuesta como 10,000 pesos. ¿No? Es una cosa bien así, bien puerca asquerosa, ¿no? Pero quiero ese mount que tienen ahí para las cámaras, está bien chido. I'm excited about because when I did play Warlock, because I play all 3 characters, share the love. I'll give you that. Right? That's good. Oh, Flawless, where have you been? We have a showcase to do. I don't know. Apparently, my auntie was here. Pero lo que no quiero es un trípode porque el trípode es un chingo de espacio. I'm sorry. What are we doing? Ya encontré cuál. ¿Sí es este? We're getting powered on. Oh, yeah. I'm excited too because we've got Nick here, which you saw earlier on the stream, and he is our narrative, and he's brain is incredible. Esta es la actividad nueva, okay. Things this dude does is incredible with his team, and he also rocks a fake mustache, very nice, but you don't get to see that this time. Maybe next showcase. Hey, say the thing. Oh, say the thing. Am I in say the thing level now? Pirate. Yeah, there we go. Let's go. I love it. Very nice. So we're showing off a little Arc 3.0 and Catch Crash, right? We are. We're gonna board some pirate ships. We're gonna recruit some pirate NPCs to do some damage. No sale, güey. I like this because, okay, so I'm, anybody that's ever played a shooter with me, they know, like, there's chaos.
And then there's me. Son como dos piezas diferentes, se me hace. I'm the one that shoots everything, and they're like, "Where's her aim?" And I'm like, "You don't know what I'm aiming at. I'm aiming at the floor. I'm aiming at the sky. I'm hitting my shots. You don't know where I'm running." And it's really cool. Ah, también hay puntos. Sometimes you see in the game where you see all those ships, but you can't really actively engage in them. They're just in cutscenes. And now, Ya, mira, ahí están los. take them down. You can show them who's boss, and it's. But there's an interesting narrative too. We've got Minthrax back. I wanna hear from you. Like, what the heck is going on, man? So much Es como- stuff I can't say on es day como one, control. but Aramis is back in the game. Yes. Something woke her out of her stasis prison. Okay. And she gathered some of the ancient the Elixir pirate captains. And we need to find people who know something about that. So we talked to our old buddy Mithrax. Mithrax talks to his old buddy Spider. And Mithrax is involving his daughter Ido this season. She's Scribe of House Light. You may remember her from Season of the Splicer. Yes. And Drifter's there singing the soundtrack the whole time. So As he should. I love it. As he should. It's about time we finally started appreciating him in all his full glory, okay? The man has a voice of an angel. An angel. Yes, it's amazing. Love it. And we're showing off, let's see here. One of the cool things that I wanted to see, even though I'm a hunter main, and we're gonna get to why hunters are so awesome. Right? We're gonna address ¿Cómo se engaña el valedor? Dice, vamos a enseñar cómo es que ¿por qué los cazadores son muy fabulosos? Y la verdad es que eso no es cierto. Bueno, igual se los podremos dar como punto válido. Pero siguen siendo malos. That is really cool, actually. I'm not gonna lie. Show me how this thing looks in action. Yeah, well, let me see if I can get in. Oh, right here. Okay, so we're gonna slide and melee, and they just killed it for me, but I just did it. Thanks, everyone. I promise he did it. Yes, I promise I became a lightning ball. I promise. Okay, well we'll come back around. I want to see this thing take out some bad guys. Anything else we're showing off today? I see a Jug Shield over here. Jug Shield is back? Mira, son un chingo de enemigos, ¿eh? The world doesn't make sense anymore, and it's glorious. All right, Lee. What are we doing? Try not to die to these turrets. Oh. Hey, you survived a thunder crash? Or is that your team? Never mind, just kidding. That was me. It's not PvP. Hey. What's up? Oh, squad wise. Splody boys. You're fine. Dude, I've had so many. I think I work too much and play too much Destiny because I actually had a dream the other day that I was being chased by the Splody boys. No. But then I shot them and they like exploded yogurt and it was really gross and weird and awkward and it's I don't know why I brought that up because it's very disgusting. Fun, refreshing twist. I don't know. I can't imagine anything in a Splody boy would be fresh. It's probably like curdles. But who doesn't like a good yogurt? That's fair. It's good. Se ve interesante la actividad. Digo, ya lo checaremos al rato, ¿no? Ah, esa es la madre que te enseña lo que estaban diciendo ahorita de los... Ah, no mames. De los, Showcase with us. El security optic, que no es así como es el jefe final de la actividad, que si no si le bajan mucha salud muy rápido, o se bloquea o te enseña la información incorrecta. Pero como bueno, está mostrando números de calificación, pero no dice nada de si terminas o si te dan algo con cierta puntuación. Igual y no va, porque no veo que nadie que tenga ahí como... No tiene nada de puntuación. I'll make you better. Okay. We'll see. But no, it's been a blast. This is incredible. Love talking with the devs and all their insights and everything they had to ask. I'm just so happy to be here and just see all of this going down live. And my clan and I were talking when we were watching the actual main showcase and we were all hanging out. I was talking to my clan on Discord and they were just losing their minds. I mean, talking like totally like non-coherent. Weren't making a lick of sense, which really typically isn't different than usual, but in this case it actually did make sense. But I'm like excited because these kind of activities, I know, sometimes they're not for everybody. Everybody comes to Destiny for a different reason, but I like these activities because one, they keep me coming back. It ties into the overall story. And it's just a cool thing to run with friends, but if you need to, go mira el castillito ese que te dan. Go with randoms or whatever. You want a Thunder Crash mix, all this Guardian on Guardian violence. It's violence, man. It's great. Can I watch this one?
looks so sick though. I like That how like new hunters are hunter- like ballerinas almost. Oh man. They're like A huevo, pégale cuando está something inmune. about the arc makes it majestic. Graceful lightning ballerinas. You feel pretty. Is that? Oh, that's why you like Hunter. You're like, I want to feel pretty. I deserve this. I do. You do. We all do. You do. You do. You do. I like it. I really like the. I know as soon as we get to play, I'm not even gonna start the missions or anything. I'm gonna get all the armor, and I'm just gonna be like 5 hours in You gotta, shaders. yeah. Get that. You gotta get the fashion just right. Sí, de hecho también va a tardar un ratito haciendo esa mamada, Okay. So funny story. Para el arco. The best kept secret. The best kept secret. I know nobody knew about it going into this showcase. You know, we're just really good at secrets here. So if you have any, hit us up. But I like it because, like, before I joined Bungie, I was a journalist. And a big focus of mine for a couple of years was writing, like, Fortnite guides and getting in there and having to, like, know all the nuance. And so it's so cool now to come here. And we actually, like, have an official collaboration. It's here. And I'm not gonna lie, that Warlock drip for Fortnite is dope. It's Yeah, so good. yeah, you know. Right? Like if you want to take me off of a hunter, lead with the Warlock fashion. I mean, they're looking kind of drippy. You gotta do it, man. You gotta do it. You can't fight crime if you ain't cute. Right. And I don't care. I am Banda. absolutely the player that I'm going into. Ya se va a acabar el showcase. Yo creo que van a terminar esa actividad y se acaba el showcase. Y ahorita terminando yo me voy a ir a comer y ya regresamos a darle a la temporada. Whatever, and you get the loadout and everything, but with me, it's like I don't care if this doesn't do Llevamos anything 3 for my horas de rocking. stream, güey, ¿no I sabían? just want to look pretty. I want to wear the crown of Tempest. It doesn't matter if I'm running solar. Looks like Will's got some action going on over here. What are we getting into, Will? Are we almost up on our melee? Now I am. Okay, okay. Now we just need to get to some enemies so that hopefully I can, you know, get 1 or 2. Now we're going to become the lightning. While we're waiting for that, why don't you tell us what you're excited about? I'm really just excited as a lifelong warlock. Oye, pero sí está larguita la actividad, por lo que estoy viendo. 3.0 just really plays and figuring out what my next build will be. Really loving the sniper, drawing a blank because Cloud Strike. Yeah, Cloud Strike. Okay. Thank you. Shoot stuff and make stuff go boom. Exactly. What's not to like? Electrocute them, blow them up. You know, thunder from above. Why not? Beautiful, beautiful. All right, so we have head to the bridge where we're waiting for some enemies here. Little dance party, little cat dance going on. It never stops. Huh? It never stops. It never stops. Uncle was here earlier. We got the funk. We're ready. Uncle, you know, I told him to stay in the car. All right, fair. All right, And that's fair. He decided to come in on his own. So man about town. I'll have to talk to Uncle and Auntie. Ah, ya se She acabó. barged in earlier. Oh, and, but she said just a jam. Did she catch her stories in time though? Or? I All right, okay. I'm just gonna assume. That's all right. That's fair. We talked about just this. my own spirit. Yeah, that's fair. That's fair. Oh no, the cat dance, man, that feels personal. That feels personal, man. Okay. It's getting a 2.5 rating. We got a vibe because I can't be the only one that the cat dance is like the kryptonite. Everybody does this to me in my clan every time I turn a corner. Entonces ya ahí se acaba la actividad, ok. It's intimidating, and it has no right being that intimidating. You're a cat ear dance, man. Así uploading files to the data mine. It is. I'm honestly. sorry. Yeah, I'm sorry. A2, Allie? Yeah. I'll just stay A2. I'm sorry. I'm sorry, girl. Caesar. Objectively the best. It is the best one. Objectively. That and excessive elbow dance. Those are the two best yeah. ones. I do like Elbow that. dance. Yeah. I feel like as much as we dab, I'm so sad I missed the dabbing emote. I feel like that was made for me, you know? Why use an emote when you could just dab in real life? It's what we do. That's called a segue. That's called a segue. I like it. All right, And looks like we're loading up our second game here. And you guys are playing on your own. Bueno, banda. Like these are Vámonos your por el día de hoy. characters that you're used to? Bueno, no por el día de hoy. This is my baby. Por el ratito de hoy. Me voy a ir a comer porque la neta tengo hambre. Oh, my beautiful. Para ya darle ahora sí al inicio de la temporada. It's beautiful. You don't see that set a whole lot anymore. I like it. Para darle ahora sí que al inicio de la temporada 18. La verdad es que lo que es ¿cómo se llama?
la nueva presentación la presentación de Eclipse, lo que va a haber, cuando va a salir, 28 de febrero, pónganse la fecha, si no pasa nada extraño. Esta temporada va a terminar el 26 de diciembre, entonces enero, febrero y marzo. Entonces, básicamente, va a terminar el 26 de diciembre, entonces enero y cachito de febrero no va a haber temporada. O va a haber una temporada de 2 meses, no sabemos cómo va a estar el rollo, ¿no? Porque el 26 al 28 de enero es un mes y el 28 de enero al 28 de febrero es otro mes, entonces nada va a durar 2 meses. Está raro, ¿no? Pero ya veremos. Así que, mientras tanto, banda, pánsela bonito. Espero que hayan disfrutado este stream. Muchísimas gracias al buen Calle porque estar aquí y traerse a la bandita, estar platicando un poquito de todo eso antes del stream. Nosotros nos vemos en un ratito ya para empezar a hacer lo que es empezar a ver las actividades de temporada y demás. Sigan disfrutando de su martes y nosotros nos vemos en un ratito. Y para los que vean esto después en la repetición y demás, pues muchísimas gracias por darse la vuelta. Y pues nos estaremos viendo como siempre, banda, en la próxima. Bye, bye.